Hola a todos los que me escuchan. Están a punto de escuchar una historia que, incluso para mí, que la viví, todavía parece sacada de un sueño. Una de esas historias que nos hacen cuestionar los límites que la vida, o las personas, intentan imponernos. Antes de sumergirnos en el torbellino en que se convirtió mi pequeño y silencioso mundo, les pido un instante de su atención. Si ustedes creen que la vida siempre guarda una sorpresa, un capítulo inesperado cuando pensamos que el libro ya está por terminar, entonces tal vez quieran suscribirse a este canal. Así, no se perderán otros relatos que, como el mío, prueban que el corazón no envejece. Ahora, volvamos a aquel día, en aquella fría sala de consultorio, donde mi mundo dejó de girar para empezar a danzar con una melodía que nunca antes había oído. El papel en las manos de la doctora Ana Lucía temblaba. No era un temblor violento, sino un zumbido casi imperceptible, como el ala de un colibrí suspendido en el aire. Yo conocía ese temblor. Era el mismo que sentía en mis propias manos al intentar enhebrar un hilo en el ojo de una aguja. Era el temblor de la incredulidad, de la concentración forzada ante lo absurdo. Sus ojos, grandes y oscuros como dos aceitunas maduras, se movían rápidamente del papel a mi rostro, luego al papel nuevamente, como si esperara que las letras negras y estáticas se reorganizaran en algo más lógico, más posible. La sala del pequeño centro de salud de San Miguel de Allende estaba pintada de un blanco que alguna vez fue puro, pero que ahora cargaba el tono amarillento del tiempo y del sol implacable que castigaba las paredes por fuera. El olor era una mezcla de alcohol y del polvo de yeso que se desprendía del techo. El único sonido era el zumbido monótono del viejo ventilador de techo, que giraba con la resignación de quien ya ha hecho ese mismo movimiento 1.000.000 de veces, sin nunca lograr refrescar de verdad el aire pesado y denso del verano mexicano. Yo estaba sentada en el borde de la silla de metal, sintiendo el frío del asiento a través de mi vestido floreado. Mis dedos, nudosos por la artritis y manchados por la tierra de mi jardín, estaban entrelazados con tanta fuerza sobre mi regazo que los nudillos se habían vuelto blancos. Yo no respiraba. Creo que todo el aire de la sala había sido succionado hacia adentro de aquel sobre pardo que ella ahora sostenía. Doña Eulalia. Su voz salió como un susurro, frágil. Se aclaró la garganta, intentando encontrar una firmeza que no poseía. Yo lo he revisado 3 veces. Le pedí al laboratorio que confirmara la muestra. Ellos la confirmaron. Mi corazón, un viejo tambor cansado, latía de forma errática contra mis costillas. Yo había venido aquí esperando una receta para la presión, quizás un remedio para el mareo que me perseguía desde hacía semanas. Esperaba oír que era el calor, la edad, la mala alimentación. Esperaba un asentimiento condescendiente y la frase familiar: «Es normal para su edad, señora». Lo que no esperaba era aquel silencio cargado, aquella vacilación que se extendía como una eternidad. Ella finalmente levantó la mirada y me encaró. Había un universo de confusión en sus ojos jóvenes. La doctora Ana Lucía no debía tener más de 30 años. Tenía la piel lisa y el cabello negro y brillante recogido en un moño apretado, como si intentara contener toda su energía. Era nueva en la ciudad, llena de ideas modernas y una paciencia que los médicos más viejos ya habían perdido hacía mucho tiempo. Fue por eso que la busqué, después de la humillación que pasé con el doctor Morales. «¿Qué dice ahí, mija?» Mi voz salió ronca. Un sonido extraño en medio del silencio. ¿Es algo malo? ¿Un tumor? ¿Es eso lo que el viejo Morales quería decir con «delirios de vieja»? Ana Lucía negó con la cabeza. Un movimiento lento, casi hipnótico. Se subió las gafas de montura fina por la nariz y se inclinó sobre la mesa de metal, acercándose a mí como si fuera a contar el secreto más grande del mundo. «No, doña Eulalia, no es un tumor. Es...». Respiró hondo, y el aire pareció finalmente volver a circular en la sala. El examen dio positivo. La miré, sin entender. Mi mente, acostumbrada a pensar en recetas de mole, en la salud de mis rosales y en las facturas de la luz, no conseguía procesar la palabra. ¿Positivo a qué? ¿Diabetes? ¿Colesterol alto? ¿Positivo? Repetí, y la palabra sonó extranjera en mi propia boca. Ella asintió, y por primera vez, un rastro de sonrisa, un espasmo de asombro, tocó sus labios. «La prueba de embarazo, doña Eulalia. El test de embarazo». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran entre nosotras, pesadas e imposibles. «Es positiva. Usted está embarazada».
El ventilador de techo continuó su giro lento e indiferente. Afuera, pasó una carreta, el sonido de las ruedas en la piedra y el grito del vendedor de frutas, rasgando la quietud de la tarde. Pero dentro de aquella sala, el tiempo se había quebrado. Yo, Eulalia Ramírez, viuda de Mateo desde hacía 12 años, madre de 2 hijos que ya pasaban de los 50, abuela de 4 nietos, con 72 años de vida marcados en cada arruga de mi rostro, estaba embarazada. La risa que burbujeó en mi pecho fue un sonido seco, resquebrajado, una mezcla de pánico y la más pura y cristalina insanidad. Lo imposible acababa de llamar a mi puerta, y yo, sin saberlo, ya la había dejado entrar. Antes del positivo, antes del mareo y del mundo puesto patas arriba, mi vida era una pintura en tono sepia. Era predecible, silenciosa y ordenada, como las hileras de santos en la iglesia de San Miguel Arcángel. Me despertaba con los primeros rayos de sol, que se infiltraban por la ventana de la cocina y dibujaban patrones dorados en el suelo de baldosas rojas. El olor del café fuerte que yo misma molía era mi primer buenos días, un ritual que me conectaba con todos los días que habían venido antes. Mi casa, pequeña y encalada, con una bugambilla fucsia derramándose sobre el muro de piedra, era mi refugio y mi reino. Cada objeto tenía una historia. La tetera de cerámica desportillada, un regalo de bodas de mi madre, la mecedora en el porche, donde Mateo, mi difunto marido, solía sentarse a leer el periódico, con el sombrero de paja cubriéndole los ojos del sol poniente. 12 años. 12 años que se había ido, y la casa todavía parecía guardar el eco de su risa y el suave olor de su tabaco. La soledad era una compañera constante, pero no necesariamente indeseada. Era como una gata vieja que dormía a mis pies. A veces la acariciaba, otras veces tropezaba con ella en la oscuridad, pero ya me había acostumbrado a su presencia. Mis hijos, Javier y Sofía, tenían sus propias vidas. Javier, el mayor, era un hombre práctico, serio, que había heredado el sentido de la responsabilidad de su padre, pero nada de su ligereza. Administraba una pequeña ferretería en el centro y se preocupaba constantemente por las apariencias, por el qué dirán. Me visitaba los domingos, traía pan dulce, preguntaba si necesitaba dinero y miraba el reloj cada 5 minutos. Su amor estaba hecho de deber, no de calor. Sofía era diferente, más suave, más soñadora, casada con un buen hombre, vivía en Querétaro, a 1 hora de distancia. Me llamaba todas las noches. Su voz en el teléfono era un bálsamo, pero la distancia física era un abismo. Se preocupaba por mí, sugería que fuera a vivir con ellos o que contratara a una cuidadora. «Mamá, usted no puede quedarse sola para siempre», decía, con una dulzura que hacía la sugerencia aún más dolorosa. Ellos no entendían que aquella casa, aquella soledad, era todo lo que me quedaba de mi identidad. Yo era Eulalia, la viuda de Mateo, la madre de Javier y Sofía, la dueña de la casa con la bugambilla más bonita de la calle. Cambiar eso sería como arrancar mis raíces. Mis días seguían un ritmo propio. Por la mañana, cuidaba de mi jardín. Mis rosas y dalias eran mi orgullo. Conversaba con ellas, podaba sus hojas secas, ahuyentaba las plagas. La tierra bajo mis uñas era una prueba de que todavía podía nutrir la vida. Después, iba al mercado, no tanto por la necesidad de comprar, sino por el ritual. Caminar por las calles empedradas de San Miguel, sentir el sol en mis hombros, saludar a doña Carmen de la panadería, discutir el precio de los tomates con el vendedor, escuchar las campanas de la iglesia, todo eso era la melodía de mi existencia. Las tardes eran largas y silenciosas, llenas del zumbido de las moscas y del tic-tac del reloj de péndulo en la sala. Bordaba, leía viejas novelas, o simplemente me sentaba en la mecedora de Mateo, observando a la gente pasar. Veía parejas jóvenes de la mano, niños corriendo con perros, turistas con sus cámaras. Eran vidas llenas de color y movimiento, mientras que la mía se había vuelto monocromática. No era infeliz. Había una paz en mi rutina, una serena aceptación de que mis días de pasión, de grandes emociones, ya habían pasado. Yo era un barco que había llegado al puerto, meciéndose suavemente con la marea, esperando la hora de ser anclado permanentemente. Recordaba mi cuerpo joven, fuerte, capaz de cargar a 2 hijos, de trabajar en el campo al lado de Mateo, de bailar durante horas en las fiestas del pueblo. Ahora, era un mapa de una vida vivida, las venas salientes en las manos, la piel arrugada del cuello,
el dolor constante en la zona lumbar. Era un cuerpo que me había servido bien, pero que ahora estaba en su otoño, preparándose para el invierno. El amor, el deseo, la idea de crear una nueva vida, eran conceptos tan lejanos como las estrellas que veía desde mi porche por la noche. Eran luces hermosas que pertenecían a otro universo, a otro tiempo. Yo ya había vivido mi historia de amor. Ya había cumplido mi papel de madre. Ahora era abuela. Y las abuelas, en mi mundo, riegan plantas, hacen galletas y cuentan historias del pasado. No empiezan nuevas historias. Al menos, eso era lo que yo creía. Todo comenzó de forma sutil, como la primera brisa que anuncia una tormenta de verano. Fue una oleada de náuseas por la mañana, justo después de mi café. Se lo atribuí al café. Quizás estaba demasiado fuerte. Lo cambié por té de manzanilla, pero la sensación persistía. Un revuelo en el estómago que me dejaba pálida y con un sabor metálico en la boca. Luego, vino el mareo. Estaba regando mis gerberas cuando el mundo de repente se inclinó hacia un lado, los colores vibrantes de las flores mezclándose en una mancha deforme. Tuve que apoyarme en el muro, respirando hondo, con el corazón martilleando contra el pecho, hasta que el suelo dejó de balancearse. «Es el calor, Lalita», me dije a mí misma. El sol de agosto en Guanajuato era despiadado, capaz de cocinar los pensamientos dentro de la cabeza. Empecé a usar un sombrero de ala ancha cada vez que salía y a beber más agua, pero los episodios se repetían, impredecibles y aterradores. Después vino el cansancio. Un cansancio profundo, pesado, que se instalaba en mis huesos y transformaba tareas simples, como barrer el porche, en esfuerzos hercúleos. Me encontraba dormitando en la mecedora a media tarde, algo que nunca hacía, despertando con la boca seca y una sensación de desorientación, como si hubiera viajado muy lejos en mis sueños. Mis hijos lo notaron. «Se la ve cansada, mamá», dijo Javier durante su visita dominical, su mirada crítica recorriendo mi rostro. «¿Está comiendo bien? Quizás debería tomar unas vitaminas». Su preocupación era práctica, clínica, desprovista de ternura. Sofía por teléfono era más intuitiva. «¿Su voz suena diferente, mamá? ¿De verdad está todo bien?». Yo la tranquilizaba. «Es solo la edad, mija. El cuerpo empieza a quejarse». Yo misma lo creía. Era la explicación más lógica. A los 72, el cuerpo tiene todo el derecho de quejarse. Pero había otras cosas, extrañas e íntimas. Una sensibilidad en los senos que me recordaba vagamente a mis embarazos, décadas atrás. Un antojo súbito e inexplicable por mangos con chile, algo que no comía desde la juventud. Ignoraba estas señales, empujándolas al fondo de mi mente. Eran fantasmas del pasado, ecos de un cuerpo que ya no existía. Las vecinas, claro, también empezaron a notar y a cuchichear. La red de información de nuestra calle era más eficiente que cualquier periódico. Doña Carmen, cuya ventana de la cocina daba directamente a mi porche, fue la primera en tejer sus teorías. «Lalita, estás pálida», dijo por encima del muro bajo que separaba nuestros jardines, sus ojillos curiosos brillando. «Es la presión. Mi cuñado se puso así antes de tener un ataque. Deberías ir al médico». Otras eran menos generosas. «Se está volviendo senil». Oí susurrar a una a otra en el mercado. «Se pasa todo el día hablando con las flores. Ahora anda tambaleándose. Es el principio del fin». Las palabras eran como piedrecitas afiladas, lanzadas con displicencia, pero que dolían igualmente. Me veían como una pieza de museo, una reliquia frágil que estaba empezando a resquebrajarse. La gota que colmó el vaso fue cuando me desmayé. Estaba en la cola de la panadería, el olor a pan caliente y azúcar envolviéndome, cuando el aire pareció enrarecerse. Las voces a mi alrededor se transformaron en un zumbido distante, y puntos negros danzaron ante mis ojos. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en una silla en la trastienda de la panadería, con doña Carmen abanicándome la cara con un periódico y un vaso de agua con azúcar en mis labios. La vergüenza fue inmensa. La mirada de lástima en los rostros de la gente, los susurros preocupados. Me sentí de repente frágil, expuesta. Javier, al enterarse de lo ocurrido, se enfureció, no de preocupación, sino de impaciencia. «Ya basta, mamá. Mañana va al médico. No quiero que se convierta en el chisme del pueblo, desmayándose por ahí. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que no cuido de mi propia madre?». Su preocupación era por él mismo, por su imagen. Aquello dolió, pero también me dio la fuerza que necesitaba. Yo no era una niña indefensa. Yo era Eulalia Ramírez, e iba a descubrir lo que mi propio cuerpo estaba tratando de decirme.
aunque la verdad fuera algo que no estuviera preparada para oír. El consultorio del doctor Morales olía a naftalina y a papel viejo. Había sido el médico del pueblo durante más de 40 años, un hombre cuya barriga prominente atestiguaba su amor por la buena comida y cuya paciencia se había agotado más o menos en la época en que el hombre pisó la luna. Sus paredes estaban cubiertas de diplomas amarillentos y fotos de él estrechando la mano de políticos locales. Me escuchó con aire de fastidio, tamborileando con sus dedos gruesos sobre su escritorio de caoba maciza, mientras yo describía mis síntomas, las náuseas, los mareos, el cansancio. Sus ojos pequeños y hundidos me evaluaban por encima de sus gafas de media luna, y tuve la nítida sensación de que ya había llegado a un diagnóstico antes incluso de que terminara de hablar. «¿Y cuándo fue su última menstruación, doña Eulalia?», preguntó, con voz grave y un poco arrastrada. La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio un momento, hurgando en mis recuerdos. «Dios mío, doctor, hace más de 20 años, cerca de los 50, creo. No recuerdo la fecha exacta». Soltó un «humph», un sonido que era medio gruñido, medio suspiro. 20 años. De acuerdo. ¿Y ha tenido antojos extraños de comida? ¿Sensibilidad? Dudé. Hablar de los mangos con chile parecía ridículo. Bueno, a veces. Pero eso debe ser. Antes de que pudiera terminar, se reclinó en su silla de cuero, que crujió en protesta. Y entonces se rió. No fue una risita, una sonrisa de soslayo. Fue una carcajada sonora, venida del fondo de la barriga, que hizo temblar todo su cuerpo. Una risa que llenó la sala y rebotó en las paredes, golpeándome como una bofetada. Me quedé paralizada, sintiendo la sangre subir a mi rostro. La humillación era una ola caliente que me quemaba por dentro. «Doctor», logré decir, con la voz temblorosa. Se secó una lágrima del rabillo del ojo con el dedo índice. «Ah, doña Eulalia, discúlpeme, pero las mujeres de su edad son increíbles. Vienen aquí con todos los síntomas de un embarazo y esperan que me lo tome en serio». «¿Embarazo?», susurré, la palabra sonando como una blasfemia. Yo no dije eso. No con palabras, mi señora, no con palabras». «Pero está todo ahí», hizo un gesto hacia mí con desdén. «Náuseas, mareos, cansancio, antojos, es lo que llamamos un embarazo psicológico. Pseudociesis, ocurre. La soledad, la viudez, la mente juega malas pasadas. El útero puede estar seco, pero el deseo de ser necesaria, de ser madre de nuevo, todavía está ahí». Cada palabra era un golpe. Útero seco, deseo de ser necesaria. Me redujo a un cliché, a una vieja necesitada y delirante. No me veía como una persona, sino como un síntoma ambulante de la vejez femenina. Es solo la menopausia tardía combinada con la presión alta y un poco de soledad, mi estimada. Le voy a recetar un calmante suave y un medicamento para la presión, y le sugiero que encuentre un pasatiempo. Quizás el grupo de bordado de la iglesia. Mantener la mente ocupada ayuda a alejar esas fantasías. Garabateó algo en un recetario. Arrancó la hoja y la empujó sobre el escritorio hacia mí. La consulta había terminado. Salí del consultorio sintiéndome más pequeña que nunca. El sol de afuera parecía burlarse de mí con su brillo intenso. Caminé por las calles sin ver nada. Los sonidos de la ciudad ahogados por el zumbido de la humillación en mis oídos. Su risa resonaba en mi mente. Embarazada, fantasías, la mente jugando malas pasadas. Llegué a casa y me senté en la mecedora, con el papel de la receta arrugado en mi mano. Miré mi jardín, los colores vibrantes de mis flores, lo único que parecía real en ese momento. Podía tener razón. Quizás estaba perdiendo el juicio. Quizás la soledad, de hecho, me estaba volviendo loca. Pero en el fondo de mi ser, una pequeña brasa de terquedad se negaba a apagarse. Mi cuerpo me estaba diciendo algo. Y no era sobre bordado o soledad. Era algo más primitivo, más profundo. Y yo, contra toda lógica y la burla del mundo, decidí que iba a escuchar. Fue al día siguiente de mi visita al doctor Morales, mientras todavía cargaba el sabor amargo de la humillación, cuando conocí a Lorenzo. O mejor dicho, cuando realmente me fijé en él. Ya lo había visto antes, por supuesto. En un pueblo pequeño como San Miguel, los rostros se repiten hasta formar parte del paisaje. Era un hombre alto y delgado, de hombros un poco encorvados, como si llevara un peso invisible. Tenía el pelo completamente blanco, pero las cejas todavía eran oscuras, lo que le daba a su rostro una expresión de perpetua sorpresa. Nuestro encuentro ocurrió en la sección de verduras del mercado. Yo estaba inmersa en mi propia miseria, hurgando aguacates con más fuerza de la necesaria.
cuando una voz calmada y grave sonó a mi lado. «Disculpe, señora, si me permite la osadía, está escogiendo los tomates equivocados». Me giré, lista para dar una respuesta cortante. ¿Quién era ese hombre para decirme cómo escoger tomates? Yo llevaba escogiendo tomates en ese mismo mercado desde antes de que él tuviera canas, pero entonces lo miré. Sus ojos eran de un castaño claro, casi miel, y tenían arruguitas en las comisuras que no eran de preocupación, sino de risa. Había una amabilidad en su mirada que me desarmó por completo. Sonrió, una sonrisa tímida que no mostraba los dientes. «Vea», dijo, tomando un tomate de la pila. «Este de aquí, demasiado rojo, muy blando. Se hará salsa antes de llegar a casa. Y este», tomó otro, muy firme, un poco anaranjado. «Tardará una semana en madurar en su ventana». Entonces, con la solemnidad de un joyero presentando una gema rara, rebuscó en la pila y sacó un tomate. Era perfecto. Rojo, pero firme al tacto, con la piel lisa y brillante, y el pedúnculo todavía verde y perfumado. «Este», dijo, colocándolo suavemente en mi mano. «Este es el tomate perfecto. Bueno para la ensalada de esta noche. Y si sobra, mañana todavía estará bueno. Hay que tener paciencia. Es como conocer a las personas. No se puede tener prisa». Me quedé allí, sosteniendo el tomate, sintiendo el peso y el calor del sol que contenía. Me quedé sin palabras. En ese momento, en medio de mi confusión y vergüenza, ese pequeño gesto de amabilidad, esa pequeña lección sobre tomates y paciencia, fue como un vaso de agua fresca, en un día de calor insoportable. «Gracias», logré decir, con la voz un poco entrecortada. Usted sabe de tomates». Se encogió de hombros, un gesto modesto. «Sé de paciencia. Fui carpintero toda la vida. La madera, como los tomates y las personas, te enseña a esperar el momento adecuado. Me llamo Lorenzo». «Eulalia», respondí, extendiendo la mano libre. Su mano era grande, áspera y llena de callos, pero su apretón fue sorprendentemente suave. Se sentía la fuerza contenida allí, la fuerza de quien ha pasado la vida trabajando con las manos. «Es un placer, doña Eulalia», dijo, soltando mi mano. «Ahora, si me permite, necesito encontrar unas cebollas que no me hagan llorar». Se alejó con un gesto de cabeza, dejándome allí con el tomate perfecto en la mano. Lo observé irse, su figura alta y un poco encorvada desapareciendo entre los puestos coloridos del mercado. No intercambiamos más que unas pocas frases, pero ese encuentro fue diferente. No me miró con lástima, como los otros en la panadería. No me miró con desdén, como el doctor Morales. Me miró como a una persona, alguien que necesitaba ayuda para escoger un tomate. Volví a casa sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una pequeña chispa de curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuál era su historia? Esa noche hice una ensalada con el tomate perfecto. Y mientras la comía, pensé en la paciencia, en la madera y en las personas. Y por primera vez en muchos días, no me sentí tan sola. La receta del doctor Morales continuó arrugada sobre la mesa de mi cocina durante 2 días. Mirarla era como mirar mi certificado de invisibilidad. Calmantes y medicamentos para la presión. Eso era lo que el mundo me ofrecía. Una solución para mantenerme quieta y funcional, para que no me desmayara por ahí y avergonzara a mi hijo. A la 3ª mañana, me desperté con una fría determinación. Arrugué el papel con fuerza, convirtiéndolo en una bolita compacta, y lo tiré a la basura. No estaba loca, y no iba a doparme hasta creer que lo estaba. Recordé un folleto que habían dejado en mi buzón unas semanas antes. Anunciaba la apertura de un nuevo centro de salud comunitario, cerca de la biblioteca. Estaba administrado por médicos más jóvenes, recién graduados, con un nuevo enfoque para la salud familiar. En su momento, lo ignoré. Tenía al doctor Morales, el médico de toda la vida. Pero ahora, la idea de un nuevo enfoque sonaba como música para mis oídos. Fui sin decírselo a nadie. La caminata hasta allí, bajo el sol ya fuerte de la mañana, pareció una pequeña peregrinación. El centro de salud era lo opuesto al consultorio de Morales. Era luminoso, aireado, con paredes pintadas de un azul celeste suave y dibujos de niños colgados por todas partes. Olía a limpio y a algo vagamente floral, quizás un desinfectante de lavanda. La médica que me atendió fue la doctora Ana Lucía. Era todo lo que el doctor Morales no era: joven, atenta, con una sonrisa cálida que hacía brillar sus ojos oscuros. No se sentó detrás de un escritorio imponente.
Acercó una silla y se sentó a mi lado, al mismo nivel, como si fuéramos dos amigas conversando. «Doña Eulalia, ¿verdad?», dijo leyendo mi ficha. «¿En qué puedo ayudarla?». Dudé. El recuerdo de la risa de Morales todavía me atormentaba. Empecé de forma vaga, hablando de los mareos y el cansancio. Escuchó pacientemente, sin interrumpir, tomando notas en su cuaderno. Me hizo preguntas que nadie me había hecho, sobre mi sueño, mi alimentación, mi estado de ánimo. Preguntó sobre mi vida, sobre mi rutina. Alentada por su atención genuina, tomé aire y se lo conté todo. Las náuseas, la sensibilidad, los antojos extraños. Le conté mi visita al doctor Morales, su risa, el diagnóstico de embarazo psicológico. Mientras hablaba, esperaba ver un destello de burla en sus ojos, una sonrisa condescendiente, pero no había nada, solo una concentración profunda y empática. Cuando terminé, un silencio se instaló en la sala. Me preparé para el veredicto, para una versión más amable del discurso de Morales, pero Ana Lucía me sorprendió. «Doña Eulalia», dijo, con voz seria y respetuosa, «le agradezco su honestidad». Lo que el doctor Morales dijo fue inadecuado e irrespetuoso. Un médico nunca debe reírse de su paciente. Nunca. Sus palabras fueron un bálsamo para mi herida. Es cierto que sus síntomas son inusuales para su edad, muy inusuales. Y la explicación del doctor Morales, aunque grosera, apunta a una posibilidad diagnóstica. Pero un diagnóstico no puede basarse en suposiciones y prejuicios. Se basa en hechos, en exámenes. Se levantó y fue al lavabo en la esquina de la sala, lavándose las manos. «No sé lo que tiene. Podría ser un desequilibrio hormonal. Podría ser un problema de tiroides. Podrían ser 100 cosas. Pero no vamos a adivinar. Vamos a investigar». Se giró hacia mí, secándose las manos con una toalla de papel. «Me gustaría hacerle unos análisis de sangre completos». Y hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «Solo para descartar todas las posibilidades, por más remotas que sean, me gustaría incluir una prueba de embarazo». Debí de hacer una mueca de asombro, porque sonrió amablemente. Lo sé. Parece una locura. La probabilidad es prácticamente cero. Pero en medicina, prácticamente cero, no es lo mismo que imposible. Seamos metódicas. Eliminemos todas las opciones, una por una, hasta encontrar la respuesta. ¿Qué me dice? Por primera vez en semanas, sentí una oleada de esperanza. No se estaba riendo de mí. Me estaba tomando en serio. Estaba dispuesta a buscar una respuesta, por más improbable que fuera. «Sí, doctora», respondí, con voz firme. «Sí, hagámoslo». Salí del centro de salud sintiéndome ligera. El sol ya no parecía tan agresivo. Los colores de la ciudad parecían más vivos. Alguien me estaba escuchando. Alguien creía que merecía una respuesta. Todavía no sabía lo que el futuro me deparaba. No sabía que esa pequeña decisión me llevaría de vuelta a su sala, a la noticia que lo cambiaría todo. Pero en ese momento, una joven médica me había dado algo invaluable. Me había devuelto mi dignidad. Nuestros encuentros en el mercado se convirtieron en una rutina no planeada. Lo encontraba cerca de los quingombós, o él me encontraba escogiendo cilantro. Intercambiábamos saludos, un comentario sobre el clima, un consejo sobre qué mango estaba más dulce. Eran interacciones breves, pero que iluminaban mi día. Un día, después de un debate particularmente serio sobre la mejor manera de cocinar frijoles negros, Lorenzo dudó un momento, ajustándose el sombrero de paja en la cabeza. «Doña Eulalia, ¿a usted le gusta el café?» «Me gusta más el café que mucha gente», respondí, y una sonrisa genuina se extendió por su rostro. «Hay un pequeño café en la plaza, cerca de la fuente. Sirven el mejor café de olla de la ciudad. Voy para allá ahora. ¿Le gustaría acompañarme?» Mi primer impulso fue negarme. ¿Qué iba a pensar la gente? Una viuda de mi edad, tomando café con un hombre que apenas conocía. La voz de Javier, preocupado por las apariencias, sonó en mi cabeza. Pero entonces miré los ojos amables de Lorenzo y pensé en mi vida monótona, en mis días silenciosos. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí hacer algo por mí. Me encantaría don Lorenzo. El café era exactamente como lo describió. Pequeño, acogedor, con el olor dulce a canela y piloncillo en el aire. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, desde donde podíamos ver a los niños correr detrás de las palomas en la plaza. La conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. No hablamos de enfermedades ni de soledad. Hablamos de cosas simples,
Me contó sobre su trabajo como carpintero, sobre el amor que sentía por la madera, cómo cada veta contaba una historia. Me contó sobre su difunta esposa, Rosa, una mujer que amaba bailar y que tenía una risa contagiosa. No habló de ella con tristeza, sino con un cariño tierno, como si ella todavía estuviera presente de alguna forma. Yo, por mi parte, hablé de Mateo, de nuestro pequeño rancho, de cómo construimos nuestra vida juntos desde la nada. Hablé de mi jardín, de cómo cada flor tenía una personalidad. Descubrí que ambos éramos viudos desde hacía más o menos el mismo tiempo. Ambos teníamos hijos mayores y preocupados. Ambos conocíamos el silencio de una casa demasiado grande para una sola persona. En esa primera tarde, y en las muchas que siguieron, descubrí en Lorenzo un alma gentil. Era un oyente extraordinario. No me interrumpía, no ofrecía soluciones fáciles. Simplemente escuchaba, con una atención que me hacía sentir como la persona más importante del mundo. Con él, no era la vieja Eulalia o la madre de Javier. Era solo Eulalia. Nuestras conversaciones se convirtieron en el punto culminante de mis días. Empezamos a encontrarnos no solo para el café, sino también para caminatas al final de la tarde, cuando el sol se volvía más apacible y pintaba las paredes coloridas de San Miguel con tonos de oro y naranja. Me mostraba detalles de la arquitectura que nunca había notado, señalaba una talla de madera en una puerta antigua, un balcón de hierro forjado que él mismo había ayudado a restaurar décadas atrás. Tenía un sentido del humor tranquilo y sutil. Me hacía reír con sus observaciones sobre los turistas o con historias de sus tiempos de aprendiz de carpintero. Y yo, que pensaba que había olvidado cómo reír de esa manera, me encontraba soltando carcajadas, un sonido que parecía venir de una versión más joven de mí misma. Había un consuelo inmenso en su presencia. Un día, mientras caminábamos, un mareo súbito me golpeó. Vacilé, y antes de que pudiera decir nada, su brazo estaba allí, firme, sosteniendo el mío. «¿Está bien, Eulalia?» Su voz era pura preocupación. Estoy bien. Es solo el calor». Mentí, avergonzada. No insistió. Simplemente mantuvo su brazo en el mío, ofreciendo un apoyo silencioso hasta que llegamos a un banco en la sombra. No hubo preguntas, no hubo alboroto, solo un cuidado discreto y respetuoso. Nuestra amistad floreció lentamente, como una de mis orquídeas raras, sin prisa. No había coqueteo, no había segundas intenciones. Era la unión de dos personas que habían vivido vidas enteras y que, en la calma de sus años, encontraron consuelo y alegría en la compañía del otro. Y fue en ese terreno fértil de confianza y cariño, en ese suelo de aceptación mutua, donde algo que yo juzgaba imposible comenzó a echar raíces. Sin que yo lo supiera, mientras me preocupaba por los misteriosos síntomas de mi cuerpo, mi alma estaba pasando por su propia y silenciosa transformación. La llamada de la doctora Ana Lucía llegó un martes por la mañana. «Doña Eulalia, han llegado los resultados de sus análisis. ¿Puede venir al consultorio esta tarde?» Su voz era calmada, profesional, pero detecté una nota de... algo. ¿Urgencia? ¿Excitación? No sabría decirlo. Pasé el resto de la mañana con un nudo en el estómago. Mi mente repasaba todas las posibilidades terribles. Cáncer, una enfermedad rara, algo que confirmaría los peores temores de todos, y me transformaría oficialmente en una vieja enferma. Cuando llegué al centro de salud, mis manos sudaban, y mi corazón latía desacompasado. La escena que siguió está grabada en mi memoria con una claridad dolorosa y hermosa. La sala blanca, el zumbido del ventilador, y la doctora Ana Lucía, con aquel papel tembloroso en sus manos. Y entonces las palabras: «La prueba de embarazo es positiva». Mi primera reacción, después del shock inicial, fue la negación. Una negación feroz, casi irritada. «No», dije, negando con la cabeza. «No, eso es imposible. El laboratorio cometió un error. Deben haber intercambiado las muestras. Tengo 72 años, doctora. 72. Mi cuerpo ya no hace eso. Se acabó». Me miró con una compasión inmensa. Yo también pensé eso. Por eso pedí la confirmación. Pedí que la analizaran de nuevo. Lo confirmaron, doña Eulalia. La muestra es suya, y el nivel de la hormona HCG es alto, consistente con un embarazo de aproximadamente 8 a 10 semanas. 8 a 10 semanas. Mi mente retrocedió en el tiempo. Hace 2 meses, los mareos habían comenzado, las náuseas, las tardes con Lorenzo, las caminatas, las conversaciones, y un calor subió por mi cuello, inundando mi rostro. Hubo una noche lluviosa,
unas semanas atrás. Lorenzo me había acompañado a casa después de una caminata, y la lluvia comenzó de repente, una violenta tormenta de verano. Lo invité a entrar, a esperar que pasara la lluvia. Hicimos té, nos sentamos en la sala, escuchando la lluvia tamborilear en el techo. Se fue la luz y encendimos velas. En la penumbra, a la luz temblorosa de las llamas, las barreras que habíamos construido a nuestro alrededor parecieron derretirse. Hablamos de la soledad, no como una enfermedad, sino como un espacio vacío que anhelaba ser llenado. Él tomó mi mano, su mano de carpintero, áspera y fuerte, en la mía, arrugada y frágil, y en ese gesto había un universo de comprensión y ternura. Un gesto llevó a otro, un roce, un beso que comenzó tímido y se profundizó con la sed de años de sequía. No fue un acto de pasión abrumadora, juvenil, fue algo más silencioso, más profundo. Fue la unión de dos soledades, un momento de consuelo y calor humano que ninguno de los dos esperaba, ni planeaba. A la mañana siguiente, actuamos como si nada hubiera pasado. Había una torpeza amable entre nosotros, una timidez. Ninguno de los dos habló del tema. Quizás ambos pensamos que fue un lapsus, un momento de debilidad, una anomalía. Pero ahora, sentada en esa sala de consultorio, la anomalía tenía un nombre: CCG positivo. Dios mío, susurré, cubriéndome la boca con la mano. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por mi rostro. Eran lágrimas de miedo, de vergüenza, de un pánico absoluto. ¿Qué había hecho? ¿Qué les diría a mis hijos? ¿Qué le diría al mundo? Me iban a llamar loca, pecadora, una vieja sinvergüenza. Pero bajo el pánico, otra emoción comenzó a burbujear, algo tan inesperado que me asustó aún más. Era una chispa de maravilla, de asombro. Yo, Eulalia, cuyo cuerpo era considerado un territorio seco e infértil, estaba albergando un milagro. Una vida estaba comenzando dentro de mí, contra todas las leyes de la naturaleza y de la sociedad. La doctora Ana Lucía me extendió una caja de pañuelos. «Doña Eulalia», dijo, su voz suave pero firme, «sé que esto es un shock. Científicamente, es un caso para los libros de medicina. Pero ahora, no somos científicas. Somos dos mujeres en esta sala. Y la realidad es esta. Usted está embarazada. Tendremos muchos desafíos por delante. Médicos, emocionales, sociales. Pero quiero que sepa una cosa. No está sola en esto. Estaré con usted en cada paso del camino». Sus palabras fueron el ancla que me impidió ser arrastrada por la tormenta dentro de mí. La miré, a esa joven mujer llena de fuerza y compasión, y asentí. No sabía cómo, pero de alguna manera iba a enfrentar aquello. Lo imposible había sucedido, y ahora tenía que aprender a vivir con ello. Contárselo a mis hijos fue la tarea más aterradora que he enfrentado en mi vida. Más aterradora que darles a luz, más aterradora que enfrentar la muerte de Mateo. Porque, en esos momentos, tenía amor y compasión a mi alrededor. Esta vez, esperaba juicio y furia. Decidí que necesitaban escucharlo de mí, juntos. Les pedí que vinieran a almorzar el domingo siguiente, una tradición que habíamos relajado en los últimos años. La urgencia en mi voz debió alertarlos, porque ambos aparecieron, Javier con su esposa, Inés, y Sofía, que condujo desde Querétaro. La comida fue tensa. Apenas podía tragar la comida que preparé. Intercambiaban miradas, preguntándose cuál sería la mala noticia. ¿Estaría enferma? ¿Iba a vender la casa? La ansiedad flotaba sobre la mesa como un fantasma. Finalmente, después de que Inés y Sofía llevaron los platos a la cocina, respiré hondo. Estábamos solo yo, Javier y Sofía en la sala. El reloj de péndulo marcaba los segundos, cada tic-tac aumentando la presión en mi pecho. «Necesito contarles algo», empecé, con la voz más débil de lo que me gustaría. «Por eso les pedí que vinieran. Yo no me he sentido bien últimamente. Fui al médico». Javier inmediatamente asumió su postura de hijo responsable. «¿Lo sabía? ¿Es el corazón? ¿La presión? ¿Finalmente me va a escuchar y venir a vivir con nosotros?» «No, Javier, no es nada de eso». Miré mis manos, las venas que se destacaban bajo la piel fina. No había una manera fácil de decirlo, así que simplemente lo dije. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. El tic-tac del reloj parecía haberse detenido. Sofía me miraba con la boca ligeramente abierta, sus ojos desorbitados en pura confusión.
como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Javier fue el primero en recuperarse, y su reacción fue exactamente como temía. Soltó una risa corta, seca y sin alegría. Muy gracioso, mamá. Qué broma de mal gusto. ¿Nos llamó aquí para esto? No es una broma, Javier. Su expresión cambió de la incredulidad a la ira. Una mancha roja comenzó a extenderse por su cuello. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Eso es imposible. ¿Está senil? ¿Fue ese médico nuevo quien le metió esas ideas en la cabeza? Me hice los análisis. Es verdad. La furia en su rostro era aterradora. Se levantó, caminando de un lado a otro en la pequeña sala. ¿Embarazada? ¿Embarazada de quién? Tiene 72 años. 72. Por el amor de Dios, mamá. Esto es asqueroso. Es una vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Mi madre, una abuela, actuando como una... No pudo terminar la frase, pero la palabra quedó flotando en el aire, fea y venenosa. Sofía finalmente encontró su voz. «Mamá», dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. «¿Cómo? No entiendo. Esto es peligroso. Para usted. ¿Y de quién es?» La mención del padre del niño llevó a Javier a un nuevo pico de ira. ¿Es de ese viejo con el que anda paseando? Ese carpintero. Los he visto. Todo el mundo en el pueblo está comentando. La viuda de Mateo Ramírez, deshonrando la memoria de mi padre. La acusación me golpeó con fuerza. No te atrevas a hablar de tu padre. Mi propia ira finalmente afloró. Una ola de fuego que quemó el miedo. Tu padre era un hombre bueno y gentil, que nunca me habría juzgado. Y Lorenzo es un hombre decente, mucho más de lo que tú estás siendo ahora. ¿Decente? Javier escupió las palabras. Se aprovechó de una vieja solitaria. Esto es un escándalo, una aberración. Se va a convertir en el hazmerreír. Nosotros nos vamos a convertir en el hazmerreír. Mis hijos, sus nietos, tendrán que oír esto en la escuela. La abuela que se volvió loca y se embarazó. Se detuvo frente a mí, con el rostro contorsionado de furia y vergüenza. Tiene que arreglar esto. Nadie tiene por qué saberlo. Hay una manera de resolverlo. El frío eufemismo me heló hasta los huesos. Estaba sugiriendo que yo me deshiciera del bebé, de esta vida imposible que crecía dentro de mí. En ese momento, algo dentro de mí se solidificó. El miedo y la duda dieron paso a una certeza feroz. No, dije, con la voz baja pero inquebrantable. No hay nada que resolver. Esta es mi vida, mi cuerpo y mi decisión. Voy a tener a este hijo. Javier me miró como si fuera una completa extraña. Entonces ha hecho su elección. No cuente más conmigo. No me busque. No quiero tener nada que ver con esta locura. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo con una fuerza que hizo temblar a los pequeños santos en el estante. Me quedé allí, temblando, el sonido del portazo resonando en el silencio. Sofía estaba llorando en voz baja, con el rostro entre las manos. «Mamá, ¿por qué?», sollozó. «Solo tengo miedo por usted». Tenía miedo. No ira, no vergüenza, miedo. Y eso, de alguna manera, era algo con lo que podía lidiar. Fui hacia ella y la abracé, sintiendo sus hombros temblar bajo mis manos. «Yo también tengo miedo, mija», susurré en su cabello. «Pero es la verdad, y tendremos que enfrentarla». La tormenta había llegado, y la primera y más dolorosa baja había sido mi relación con mi propio hijo. Después de que Javier se fuera, y Sofía, todavía llorando y confundida, regresara a Querétaro, la casa se sumió en un silencio profundo y pesado. Era un silencio diferente al que estaba acostumbrada. Antes era un silencio de paz. Ahora era un silencio de abandono, lleno de las duras palabras y las acusaciones de Javier. Pasé el resto de ese domingo sentada en mi mecedora, observando caer la noche. Por primera vez, la magnitud de lo que estaba sucediendo me golpeó de lleno. Estaba embarazada. Mi hijo me odiaba. Mi hija estaba aterrorizada. Y yo estaba completamente sola. La idea de contárselo a Lorenzo me llenaba de un pavor diferente. Javier lo había llamado aprovechado. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Lorenzo se reía, lo negaba, desaparecía? Nuestra relación era tan nueva, tan frágil, basada en cafés y conversaciones amables. Ciertamente no estaba construida para soportar el peso de un escándalo, de un milagro absurdo. Aplazar la conversación parecía la opción más segura. Quizás podría pasar por esto sola, pero la idea era tan abrumadora que me dejaba sin aliento. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta, como hacía a veces,
con una pequeña bolsa de pan dulce recién salido de la panadería. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la preocupación. ¿Eulalia? Vi a su hijo salir ayer. Parecía furioso, y usted no contestó el teléfono. ¿Está todo bien? La mirada de genuina preocupación en sus ojos rompió mi resolución. Ya no podía cargar con ese secreto sola. Entra, Lorenzo. Tenemos que hablar. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el olor a pan dulce mezclándose con la tensión en el aire. Mis manos temblaban tanto que no pude servir el café. Él tomó amablemente la cafetera de mi mano y sirvió 2 tazas. ¿Qué pasó?, preguntó, con voz calmada. Las palabras de Javier todavía resonaban en mi cabeza. Asqueroso, vergüenza, aberración. Empecé a llorar, sollozos silenciosos que sacudían mi cuerpo. Lorenzo esperó. No me apresuró, no me tocó. Simplemente esperó, dándome el espacio que necesitaba. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron atropelladas, un torrente de miedo y confesión. Le conté sobre los síntomas, los médicos, los análisis, y luego, la noticia. Estoy embarazada, Lorenzo. Susurré sin poder mirarlo a los ojos. El hijo es tuyo. Me preparé para el shock, para la negación, para la huida. Me preparé para verlo levantarse e irse, dejándome atrás con las ruinas de mi vida. Pero Lorenzo no se movió. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente lo miré, vi que sus ojos estaban fijos en mi taza de café, como si estuviera tratando de descifrar los secretos del universo en los pozos oscuros. Cuando habló, su voz era baja, casi un murmullo. Embarazada. Repitió la palabra, no como una pregunta, sino como si estuviera experimentando el peso y la forma de ella en su boca. Rosa y yo intentamos tener más hijos después del primero, pero no pudimos. El médico dijo que ella ya no podría. Levantó la mirada y me encaró. No había ira, ni pánico. Había algo que no podía descifrar. Asombro, una profunda y reverente admiración. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Su piel era áspera, pero el tacto era increíblemente gentil. Eulalia, esto no es una vergüenza. Esto no es una aberración. Parecía estar respondiendo directamente a las acusaciones de Javier, aunque yo no las había repetido. Esto es un milagro que no sabía que era posible. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de alivio, un alivio tan profundo que hizo que mis piernas flaquearan. Pero, ¿y la gente? ¿Mis hijos? Javier me odia. Dijo que te aprovechaste de mí. Un destello de dolor pasó por los ojos de Lorenzo, pero fue rápidamente reemplazado por una firme determinación. Lo que la gente dice es solo ruido, viento. Lo que importa es lo que está aquí. Apretó mi mano con más fuerza. No me aproveché de ti, Eulalia. Encontré en ti una compañía que pensé que nunca más tendría. Encontré alegría. Y si de esa alegría, la vida decidió darnos este regalo imposible. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo detrás de mi silla. Puso sus manos en mis hombros, y sentí el calor y la fuerza de ellas envolviéndome. Escúchame bien, dijo, su voz firme y clara. No estás sola en esto. No estamos solos. Si el mundo nos llama locos, seremos locos juntos. Si se ríen de nosotros, nos reiremos con ellos. Seremos padres, Eulalia. Juntos. Estaré aquí. Para ti. Y para... Vaciló, una sonrisa incrédula surgiendo en su rostro. Y para nuestro hijo. En ese momento, en mi pequeña cocina, con el olor a café y pan dulce en el aire, supe que podría enfrentar cualquier cosa. La furia de Javier, los susurros del pueblo, los riesgos de mi propia biología. Lorenzo no era solo un compañero para las tardes de café, era un pilar en la tormenta. Y con él a mi lado, ya no estaba a la deriva. Tenía un puerto seguro. En San Miguel de Allende, un secreto tiene la vida útil de una gota de lluvia en el asfalto caliente. Se evapora rápidamente y se esparce por todas partes. Mi condición, el secreto más improbable y chocante de mi vida, no fue la excepción. No sé a ciencia cierta cómo se filtró. Quizás una enfermera del centro de salud se lo comentó a su prima, que se lo contó a la vecina, que se lo contó a todo el mundo en la cola de la tortillería. O quizás Javier, en su ira, se desahogó con alguien. No importaba. En menos de una semana, todo el pueblo lo sabía. El cambio fue palpable. Las caminatas matutinas al mercado, que antes eran mi ritual de paz, se convirtieron en una prueba de resistencia. La gente dejaba lo que estaba haciendo para mirarme. Los saludos cordiales de «Buenos días, doña Lalita» fueron reemplazados por miradas curiosas, algunas con una pizca de lástima, otras con una clara reprobación.
Me sentía como un animal exótico en una jaula. Los susurros me seguían a todas partes. Los oía detrás de los estantes de fruta, en los bancos de la plaza, a la salida de misa. Es ella, la vieja que está embarazada. Dicen que es un milagro de la Virgen de Guadalupe. Milagro, es pecado. Una mujer de su edad, con un hombre que no es su marido. ¡Qué falta de vergüenza! Pobre Mateo, debe estar revolcándose en su tumba. Cada susurro era un pequeño alfilerazo en mi piel. Intenté ignorarlos, mantener la cabeza en alto, concentrarme en mi camino, pero era imposible. El pueblo que siempre había sido mi hogar, mi refugio, de repente parecía un territorio hostil, lleno de jueces y jurados. Doña Carmen, mi vecina de muro, que antes se contentaba con opinar sobre mi presión, ahora se sentía con el derecho de darme consejos espirituales. «Lalita, necesitas confesarte», dijo un día, con una urgencia dramática, mientras yo regaba mis petunias. «El padre Miguel puede ayudarte. Esto es una prueba del diablo, para probar tu fe». Otros, los más devotos, comenzaron a tratarme con una extraña reverencia. Una señora que apenas conocía me detuvo en la calle, tomó mi mano y la besó, con los ojos llenos de lágrimas. «Usted es una santa, tocada por Dios», murmuró, antes de persignarse e irse, dejándome perpleja e incómoda. La situación llegó a su punto álgido cuando un reportero de un periódico de Querétaro apareció en mi puerta. Un joven delgado, con un bigote ralo y un aire de quien ha olfateado una buena historia. «Doña Eulalia Ramírez, soy de El Corregidor. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted, el milagro de San Miguel. La gente quiere saber su historia». Le cerré la puerta en la cara, con el corazón latiendo con fuerza. El milagro de San Miguel. Me estaban convirtiendo en una atracción de circo. Mi vida, mi intimidad, mi cuerpo, todo se había vuelto propiedad pública. Fue Lorenzo quien me dio fuerzas para continuar. Insistía en acompañarme en mis salidas. Su presencia alta y silenciosa a mi lado era un escudo contra las miradas y los cuchicheos. A él no le importaba. Cuando alguien miraba con más insistencia, él simplemente encontraba la mirada de la persona y sonreía, una sonrisa calmada y desafiante que los hacía desviar los ojos, avergonzados. «Deja que hablen, Lalita», decía, mientras caminábamos. «Sus bocas no pagan nuestras cuentas ni acunan a nuestro hijo. Lo que ellos piensen es su problema, no el nuestro». Pero era difícil. A veces, por la noche, la soledad de mi habitación era invadida por las voces del pueblo. La vergüenza, que tanto luchaba por mantener a distancia durante el día, me encontraba en la oscuridad. Me encogía bajo las sábanas y me preguntaba si Javier no tendría razón, si no sería solo una vieja loca que estaba arruinando su propia vida y la memoria de su familia. En esos momentos, ponía la mano sobre mi vientre. Todavía no sentía nada, ninguna ondulación, ninguna patada. Era solo una promesa, un secreto entre mi cuerpo y la pequeña vida que albergaba. Y al tocar ese lugar, recordaba por qué estaba haciendo aquello. No era por milagro o pecado, era por vida. Una vida inesperada, desafiante, pero aún así, vida, y la protegería, aunque tuviera que enfrentar al mundo entero para hacerlo. Los días que siguieron a la visita del primer reportero fueron como vivir bajo un asedio. Mi casa, antes mi santuario de paz, se convirtió en el epicentro de una curiosidad morbosa. El artículo en El Corregidor, con el titular «Abuela de 72 años en San Miguel, afirma estar embarazada, milagro o engaño», esparció la historia más allá de los límites de nuestro pueblo. Coches con matrículas de otras ciudades comenzaron a pasar lentamente por mi calle, sus ocupantes señalando mi casa con la bugambilla. Aparecieron otros reporteros, más insistentes que el primero. Llamaban a mi puerta a horas intempestivas, gritaban preguntas por encima del muro, intentaban sacar fotos a través de mi ventana. Un equipo de televisión de un programa sensacionalista de la Ciudad de México llegó a montar un campamento al otro lado de la calle, esperando una imagen mía. Me sentí prisionera en mi propia casa. Mantenía las cortinas cerradas, incluso durante el día, viviendo en una penumbra que reflejaba el estado de mi alma. Cada llamada a la puerta me hacía saltar de susto. Dejé de ir al mercado, dejé de cuidar mi jardín. La alegría que sentía al ver florecer mis rosas fue reemplazada por el miedo a ser vista, a ser fotografiada, a convertirme en un titular. Lorenzo se convirtió en mi conexión vital con el mundo exterior. Hacía las compras para los dos, enfrentando las miradas y las preguntas con su calma inquebrantable. Traía no solo comida, sino también noticias del mundo,
historias de su taller, pequeñas trivialidades que me ayudaban a recordar que todavía existía una vida normal más allá de mis muros. La están llamando la abuela milagrosa, dijo un día, con un toque de ironía, mientras desempacaba las compras en mi cocina. Creo que prefiero Eulalia. Su presencia transformó mi casa sitiada en un refugio. Pasaba la mayor parte del día conmigo, no para vigilarme, sino simplemente para estar allí. Arreglaba la pata coja de una silla, lijaba una puerta que se atascaba, o simplemente se sentaba conmigo en la cocina, en silencio, mientras leíamos o escuchábamos la radio. Su silencio era tan reconfortante como sus palabras. Con él, no necesitaba fingir ser fuerte. Él veía el cansancio en mis ojos, el temblor en mis manos. Una tarde, mientras miraba por la rendija de la cortina al equipo de televisión de afuera, las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin que me diera cuenta. «No aguanto más, Lorenzo», susurré. «Quiero mi vida de vuelta, mi vida aburrida y silenciosa». No dijo «sé fuerte» o «ignóralos». Se acercó, tomó un banquito y se sentó a mis pies. «Cuénteme sobre su vida aburrida y silenciosa», dijo con voz suave. «Cuénteme sobre la primera rosa que plantó en este jardín». Y le conté sobre el rosal amarillo que Mateo me regaló en nuestro primer aniversario de bodas y cómo lo cuidé como si fuera un hijo. Le conté sobre las tardes que pasé enseñando a Sofía a bordar, sentadas en el porche. Le conté sobre el olor del pan que mi madre horneaba en este mismo horno. Mientras hablaba, el asedio de afuera parecía disminuir. Los recuerdos trajeron de vuelta a la mujer que era antes de todo esto, la mujer que todavía existía bajo las capas de miedo y agotamiento. Lorenzo me ayudó a encontrar mi propio refugio, no solo entre las paredes de mi casa, sino dentro de mí misma. Una noche, trajo su caja de herramientas y algunos trozos de madera de cedro. En la penumbra de la sala, al son de la radio, comenzó a trabajar. El sonido del cepillo sobre la madera, el olor a cedro llenando el aire, era una melodía de creación, de normalidad. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Sonrió, sin detener lo que hacía. «Estoy construyendo algo. Todo carpintero necesita un proyecto». No dijo más, y no pregunté. Pero mientras lo observaba trabajar, sus manos hábiles transformando la madera en bruto en algo con forma y propósito, una sensación de paz se instaló en mí. El mundo de afuera podía ser un caos, un circo, pero aquí adentro, en esta sala, con este hombre bueno y el olor a cedro, la vida continuaba, y algo nuevo y hermoso se estaba construyendo. En medio del asedio de los medios y del silencio glacial de Javier, la figura de Sofía emergió como un puente frágil sobre un abismo. No me abandonó como su hermano, pero tampoco ofreció un apoyo incondicional. Su presencia estaba hecha de vacilación, de una mezcla de amor filial, miedo y una profunda confusión. Comenzó a visitarme más, conduciendo desde Querétaro durante la semana para evitar el circo de los fines de semana. Entraba en casa de forma furtiva, con la cabeza baja, como si le avergonzara ser vista entrando en la casa de la abuela milagrosa. Nuestras conversaciones fueron difíciles al principio. Se concentraba en cuestiones prácticas, su preocupación enmascarada de ansiedad. «Mamá, ¿está comiendo bien? ¿Está tomando las vitaminas que le recetó la doctora? ¿Tiene la presión controlada?» Evitaba mirar mi barriga, que comenzaba a mostrar una ligerísima curvatura bajo el vestido. Evitaba el nombre de Lorenzo. Evitaba la palabra bebé. Estaba intentando cuidar de su madre enferma, no de su madre embarazada. Era más fácil para ella enmarcar la situación como una crisis de salud, no como un evento de vida. Yo lo entendía. Sofía siempre había sido la pacificadora, la que evitaba los conflictos. La situación la colocaba en una posición imposible, dividida entre la lealtad a su hermano furioso, la preocupación genuina por mí y la vergüenza social que la situación generaba. Lorenzo, con su aguda sensibilidad, percibía su incomodidad. Cada vez que Sofía llegaba, él encontraba una excusa para salir. «Voy al taller a buscar una herramienta», o «necesito ver unas cosas en el centro». Le daba a ella el espacio para estar a solas con su madre, sin forzar una intimidad que ella aún no estaba lista para aceptar. El punto de inflexión ocurrió una tarde cálida y bochornosa. Sofía llegó y me encontró en la cocina, intentando alcanzar un frasco en el estante más alto. Un mareo me golpeó y me apoyé en la encimera, respirando con dificultad. Corrió a mi lado, el pánico en sus ojos. «Mamá, ¿está bien? Siéntese. Déjeme traerle un vaso de agua». Me ayudó a sentarme, su mano temblando en mi hombro. En ese momento,
La realidad de mi vulnerabilidad pareció atravesar sus defensas. Yo no era solo la causa de un escándalo. Era su madre, una mujer de 72 años, pasando por una prueba física extraordinaria. Se sentó frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué hacer, mamá», confesó con la voz entrecortada. «Javier no me habla bien porque sigo viniendo aquí. Mi marido cree que debería mudarse a un lugar más discreto hasta que todo esto pase. Mis amigos hacen bromas. Y yo solo tengo miedo de perderla». Sus palabras, su vulnerabilidad, abrieron una puerta entre nosotras. «Yo también tengo miedo, mija», admití, tomando su mano. «Todos los días. Pero el miedo no puede ser lo único que sintamos». En ese momento, Lorenzo regresó. Se detuvo en la puerta de la cocina, percibiendo la escena emocional. Estaba a punto de retroceder, pero lo llamé. «Lorenzo, por favor, entra». Entró, vacilante, quitándose el sombrero. Sofía se puso tensa, secándose las lágrimas. «Sofía», dije, todavía sosteniendo su mano. «Este es Lorenzo. Me ha estado cuidando. Él es el padre. Y es un buen hombre». Lorenzo no dijo nada. Solo miró a Sofía con esa expresión suya de amabilidad tranquila y asintió con la cabeza. Sofía lo observó durante un largo rato. Vi en sus ojos una batalla interna, la lealtad a su padre fallecido, la ira de su hermano, la influencia de los vecinos chismosos, todo en conflicto con la evidencia de un hombre calmado y decente parado frente a ella. Finalmente, suspiró, un sonido de rendición. Miró la mano de él, la mano de carpintero que sostenía el sombrero, y luego su rostro. ¿Usted va a cuidarla? ¿De verdad? Con mi vida», respondió Lorenzo, su voz grave y firme. No fue un juramento dramático. Fue una declaración de hecho, dicha con una simplicidad que la hacía incuestionable. Sofía asintió lentamente. No sonrió, no lo abrazó. Pero el muro de hielo a su alrededor había comenzado a derretirse. Se levantó. «Traje atole de chocolate, mamá, su favorito. Voy a calentárselo». Mientras se movía por la cocina, preparando la bebida, el silencio ya no era tenso. Era un silencio de transición, el sonido de un puente siendo cuidadosamente construido, viga por viga, sobre aguas turbulentas. Mi hija todavía no entendía, pero estaba empezando a aceptar. Y eso, por ahora, era más que suficiente. El embarazo, que para una mujer joven ya es un viaje de transformaciones profundas, en mi cuerpo de 72 años, era una rebelión. Cada día traía una nueva conciencia del peso, no solo el peso físico de mi vientre en crecimiento, sino el peso de mi propia mortalidad y de la fragilidad de mi cuerpo. La doctora Ana Lucía me monitoreaba como un halcón. Las consultas, que antes eran mensuales, se volvieron quincenales. Me declaró un embarazo de altísimo riesgo, una etiqueta que sonaba tan aterradora como era. En cada visita, medía mi presión, que se empeñaba en subir. Revisaba mis tobillos, que se hinchaban como panes creciendo en el horno. Analizaba los análisis de sangre, buscando signos de diabetes gestacional o preeclampsia, palabras que se convirtieron en monstruos que acechaban mis pensamientos. «Su cuerpo está haciendo un esfuerzo extraordinario, doña Eulalia», me explicó, con su mezcla habitual de franqueza y amabilidad. «Es como pedirle a un coche antiguo que corra un maratón. El motor, el chasis, la suspensión, todo está siendo llevado al límite absoluto. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos». El cansancio que sentía al principio se transformó en un agotamiento abrumador. Subir los 3 escalones del porche me dejaba sin aliento. Dormir se convirtió en una tarea complicada, una batalla nocturna para encontrar una posición que no me doliera la espalda o me hiciera sentir como si me estuviera asfixiando. Y estaban los dolores en lugares que ni siquiera sabía que podían doler. En las articulaciones, en los ligamentos, un dolor constante en la zona lumbar que se irradiaba a las piernas. Era como si la juventud que florecía dentro de mí estuviera succionando la poca fuerza que quedaba en mis viejos huesos. Lorenzo era mi sombra, mi apoyo constante. Instaló un pasamanos en el pequeño corredor de la casa. Puso una alfombra antideslizante en el baño. Adaptó la mecedora con cojines adicionales para que pudiera sentarme más cómodamente. Cocinaba comidas ligeras y nutritivas, siguiendo las recomendaciones de la doctora, y se aseguraba de que tomara todos mis medicamentos a la hora correcta. «Necesita descansar, Lalita», decía, quitándome la cesta de la ropa de las manos. «Deje que yo lo haga. Su único trabajo ahora es ser un buen nido. Su ayuda era invaluable, but a veces mi dependencia de él me frustraba. Yo, que siempre fui tan independiente, que cuidé de la casa, de los hijos,
del marido, ahora necesitaba ayuda para ponerme los zapatos. Había días en que miraba mi reflejo en el espejo y no reconocía a la mujer que veía, el rostro cansado, el cuerpo deforme, la lentitud de los movimientos. Me sentía débil y odiaba sentirme así. Una tarde, la frustración se desbordó. Derramé un vaso de agua en la mesa y empecé a llorar, sollozos de rabia e impotencia. «No puedo más», le lamenté a Lorenzo, que vino corriendo desde la otra habitación. «Soy una vieja inútil. Ni siquiera puedo sostener un vaso. ¿Cómo voy a poder cuidar de un bebé?» Tomó un paño y comenzó a secar el agua, en silencio. Cuando terminó, se agachó frente a mí y tomó mis manos. «Eulalia, míreme. Usted no es inútil. Está haciendo la cosa más difícil y valiente que un ser humano puede hacer. Está creando vida. Su cuerpo no está fallando. Está luchando. Está luchando una batalla que nadie esperaba que luchara. Y está ganando. Cada día que se despierta, cada comida que come, cada vez que respira hondo, es una victoria. Usted no es débil. Es la mujer más fuerte que he conocido». Sus palabras lavaron mi frustración, reemplazándola por una ola de gratitud y una nueva perspectiva. Tenía razón. Mi cuerpo no era mi enemigo. Era mi aliado, un viejo y cansado soldado luchando la batalla más importante de su vida. Esa noche, por primera vez, lo sentí. Un pequeño temblor, un delicado susurro dentro de mí, como el batir de alas de una mariposa. Puse la mano sobre mi vientre, conteniendo la respiración, y allí estaba de nuevo. Una pequeña patada, una pequeña afirmación de vida. Llamé a Lorenzo. Puse su mano grande y áspera sobre mi barriga. Sus ojos se abrieron de par en par cuando también sintió el movimiento. «Dios mío», susurró, una sonrisa de pura maravilla extendiéndose por su rostro. En ese momento, los dolores, el agotamiento, el miedo, todo pareció pequeño y distante. Había una vida allí dentro, una vida real, que se movía y respondía, y mi cuerpo, con todas sus limitaciones y quejas, era el hogar seguro que la albergaba. El peso era inmenso, pero por primera vez sentí que la recompensa sería infinitamente mayor. Las noches eran las más largas. La incomodidad física me mantenía despierta, y mi mente, libre de las distracciones del día, vagaba por caminos antiguos. Muchas veces me encontraba viajando en el tiempo, más de 50 años atrás, a mis 2 primeros embarazos. El recuerdo venía en destellos vívidos, sensoriales. Casi podía sentir la energía crepitante de mi juventud, la fuerza en mis piernas mientras caminaba por los campos con la barriga redonda, ayudando a Mateo en la cosecha. Recuerdo el olor de la tierra mojada, el sol caliente en mi espalda, la sensación de poder ilimitado que venía con un cuerpo joven y fuerte. El embarazo de Javier fue una celebración comunitaria. Mi madre y mis tías me rodearon de cuidados y sabiduría popular. Come esto, evita aquello, camina así, no asá. Había tés, remedios caseros, un flujo constante de consejos y opiniones. La noticia fue recibida con alegría, como lo más natural y esperado del mundo. Era una esposa joven, y mi propósito era darle un heredero a mi marido, continuar el linaje de la familia. Nadie cuestionó, nadie susurró. Solo había orgullo en los ojos de Mateo, alegría en los rostros de nuestra familia. Cuando Sofía estaba en camino, la experiencia fue diferente, más tranquila. Ya éramos padres experimentados. La ansiedad de la primera vez dio paso a una serena expectación. Recuerdo sentarme en el porche con Mateo en las noches cálidas, su mano reposando en mi barriga, ambos sintiendo las vigorosas patadas de nuestra hija. Hablábamos del futuro, de los hijos que tendríamos corriendo por la casa, de los sueños que teníamos para ellos. Éramos una unidad, un equipo. No estaba sola. Ahora, el contraste era brutal. Este embarazo era un acto solitario, clandestino, a pesar de la presencia constante de Lorenzo. No había un coro de tías mimándome. Mi madre y mis tías ya se habían ido hacía mucho tiempo. Mi hijo me rechazaba. Mi hija me amaba con miedo. La comunidad no celebraba, juzgaba. A veces, en el silencio de la madrugada, conversaba con Mateo, no como si estuviera loca, sino como si él estuviera allí, sentado en el borde de la cama, donde solía sentarse para quitarse las botas. «¿Qué pensarías de todo esto, mi viejo?», susurraba en la oscuridad. «¿Tú también te reirías de mí? ¿Me llamarías sinvergüenza?». Intentaba imaginar su rostro, sus ojos oscuros y amables. Mateo era un hombre de campo, un hombre de pocas palabras, pero de un corazón inmenso. Veía el mundo de forma simple. Las cosas eran correctas o incorrectas, buenas o malas,
pero también tenía una capacidad infinita para perdonar, para aceptar. Recuerdo una vez que uno de nuestros trabajadores robó un saco de maíz. En lugar de llamar a la policía, Mateo fue a la casa del hombre y vio que su familia estaba pasando hambre. No solo perdonó el robo, sino que les dio más comida. Un estómago hambriento no conoce la ley, Lalita, me dijo en ese entonces. Pensando en eso, creía que él lo entendería. Quizás se habría sorprendido al principio, confundido, pero luego miraría a Lorenzo, vería la bondad en ese hombre, y me miraría a mí, a mi soledad, y entendería que un corazón solitario, como un estómago hambriento, tampoco conoce las reglas. Estas conversaciones nocturnas con el fantasma de mi marido se convirtieron en un consuelo. Me ayudaron a conectar a la mujer que soy ahora con la joven que fui, la joven esposa, la joven madre. Ella todavía estaba dentro de mí, su fuerza, su resiliencia. Este embarazo no era una negación de mi vida con Mateo, era una continuación extraña, tortuosa e inesperada de mi viaje como mujer, como madre. Un día, revolviendo en una vieja caja de madera, encontré la pequeña mantita de lana que tejí para Javier. Era amarilla, con pequeños patitos bordados en el borde. Mis dedos, ahora nudosos y lentos, trazaron los puntos perfectos que mis manos jóvenes habían hecho con tanta facilidad. Me senté con la manta en el regazo, el olor a naftalina y a tiempo emanando de ella. Lágrimas rodaron por mi rostro. Lágrimas por la joven que fui, por la vida que viví, por el hijo que perdí, aunque estuviera vivo, y lágrimas por la nueva vida que se agitaba dentro de mí, una vida que nunca conocería al abuelo Mateo, pero que, de alguna manera, era heredera de todo el amor y de todos los dolores que vinieron antes que ella. Doblé la manta con cuidado. Quizás, algún día, podría usarla de nuevo. Lorenzo rara vez hablaba de sí mismo sin que se lo pidieran. Su historia era como una veta de madera noble, escondida bajo una capa de barniz y polvo, visible solo para quien miraba con atención. Pero poco a poco, en las largas tardes que pasábamos juntos, comenzó a abrirse, y yo empecé a entender al hombre detrás del carpintero silencioso. Me contó sobre su infancia en una pequeña aldea en las montañas de Oaxaca, donde aprendió el oficio de su padre y su abuelo. La madera habla, Lalita, me dijo una vez, pasando la mano sobre la mesa de mi cocina. Solo tienes que aprender a escuchar. Te dice dónde quiere ser cortada, dónde se va a rajar si la fuerzas. Te enseña sobre la fuerza y la fragilidad. Su vida, al igual que la mía, había estado marcada por el amor a una sola persona. Conoció a Rosa en una fiesta del pueblo cuando ambos tenían 17 años. Llevaba un vestido rojo y tenía flores en el pelo, contó, con los ojos perdidos en el recuerdo. La vi desde el otro lado de la plaza y supe, en ese instante, que mi vida había encontrado su centro. Le derramé ponche encima para poder hablar con ella. Fue la cosa más inteligente y estúpida que he hecho. Se casaron, se mudaron a San Miguel en busca de más oportunidades y construyeron una vida juntos. Tuvieron un hijo, Roberto, que ahora vivía en Estados Unidos y rara vez los visitaba. Su vida era simple, centrada en el trabajo de él, la risa de ella y el amor que sentían el uno por el otro. La muerte de Rosa, 10 años antes, lo había destrozado. Se la llevó una neumonía rápida y agresiva que se la arrancó en cuestión de semanas. Cuando ella se fue, dijo, con la voz baja y ronca. El silencio en la casa era tan fuerte que dolía en los oídos. Seguí trabajando, porque era lo único que mis manos sabían hacer, pero el sonido de la sierra, del cepillo, todo parecía hueco, sin sentido. Me contó sobre los años de soledad, sobre las comidas que comía de pie, en la cocina, porque sentarse a la mesa solo era insoportable, sobre las conversaciones que tenía con el retrato de ella en la pared, sobre cómo su mundo se había encogido, limitado al camino entre su casa y el taller. No estaba viviendo, Eulalia, solo estaba, no muriendo. Conocerme, explicó, fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante mucho tiempo. Al principio, me gustaba conversar contigo porque me recordabas a ella en algunos aspectos. Tenías la misma fuerza, la misma terquedad. Sonrió. Pero luego, empecé a verte a ti, solo a ti, tu risa, la forma en que cuidas tus flores, tu valentía, y me di cuenta de que la vida no había terminado. Solo estaba, quieta, esperando. Su confesión me emocionó profundamente. Yo también me veía en su historia, la soledad, el silencio, la sensación de que los mejores capítulos ya habían sido escritos. Éramos 2 barcos a la deriva que,
Por un azar del destino, se habían encontrado en la inmensidad del océano. Su historia también me dio una nueva apreciación de su reacción a la noticia del embarazo. Para un hombre que pensaba que su linaje terminaría con un hijo distante y sin hijos, la idea de un nuevo bebé, un recomienzo tan tardío e inesperado, no era una carga o una vergüenza. Era, como él dijo, un milagro. El último y más improbable regalo de una vida que él pensaba que ya le había dado todo. Una tarde, me llevó a su taller. Era un lugar mágico, que olía a serrín, barniz y tiempo. Herramientas de todo tipo colgaban de las paredes, organizadas con una precisión meticulosa. Había pilas de madera de diferentes colores y texturas. Me mostró el proyecto en el que estaba trabajando. Era una cuna, hecha de la más hermosa madera de cedro, con delicadas tallas de soles y lunas en los laterales. El trabajo era exquisito, hecho con un amor y un cuidado que eran palpables. Para nuestro milagro, dijo, pasando la mano por la madera lisa. Todo milagro merece un lugar seguro para dormir. Observándolo allí, en su elemento, rodeado por las historias de la madera, vi la profundidad de su alma. No era solo un hombre bueno, era un hombre que entendía de construcción, de paciencia, de transformar materia prima en algo de belleza y propósito duraderos. Y estaba haciendo exactamente eso con nuestras vidas rotas y solitarias. Estaba construyendo un futuro para nosotros, una viga a la vez. Mientras el mundo exterior continuaba su frenesí, los reporteros ocasionales, los susurros persistentes, la silenciosa desaprobación de muchos. Dentro de las paredes de mi casa, Lorenzo y yo creamos nuestro propio universo. Era una burbuja de tranquilidad, una calma en el ojo del huracán. Nuestros días adquirieron un nuevo ritmo, centrado no en mi vejez, sino en la nueva vida que estaba por venir. Empezamos a prepararnos, no con la ansiedad febril de padres primerizos, sino con la serenidad de quienes ya han visto mucho de la vida y saben lo que realmente importa. Lorenzo terminó la cuna de cedro, y la colocamos en la pequeña habitación que antes se usaba para guardar trastos. Limpiamos la habitación juntos, pintamos las paredes de un amarillo pálido, el color del sol de la mañana. Yo me sentaba en una silla, dando instrucciones, mientras él hacía el trabajo pesado, siempre con una sonrisa. La habitación se transformó de un almacén de recuerdos en un espacio de esperanza. Las conversaciones sobre el bebé se convirtieron en nuestro pasatiempo favorito. ¿Crees que tendrá tus ojos o los míos?, preguntaba, mientras descansaba en el porche. Espero que tenga tus ojos, respondía él sin dudarlo. Pero mi talento para elegir tomates, eso es esencial. Discutíamos nombres. A él le gustaban los nombres fuertes, tradicionales como Antonio o Guadalupe. Yo prefería nombres más suaves, como Clara o Mateo. No llegamos a un acuerdo, pero el juego de imaginar, de llamar a la pequeña protuberancia en mi barriga por diferentes nombres, nos llenaba de una alegría simple. Yo le hablaba al bebé. Cuando estaba sola, le susurraba historias de mi vida. Le cantaba las mismas canciones de cuna que les canté a Javier y a Sofía. Le contaba sobre el abuelo Mateo, sobre los rosales del jardín, sobre el olor de la lluvia en San Miguel. Era mi manera de conectar esta nueva vida con todo lo que vino antes de ella. Lorenzo también le hablaba. Por la noche, se sentaba a mi lado, ponía la mano en mi barriga y con su voz grave y calmada, le contaba historias sobre la madera. Hoy trabajé con un nogal muy terco, comenzaba, como si estuviera contando un cuento de hadas. Yo me reía, pero sabía que era su manera de conectar, de presentarse como padre. Sofía, en sus visitas, comenzó a participar tímidamente en nuestro mundo. Un día, llegó con un pequeño paquete. Dentro, había un par de zapatitos de ganchillo blancos, diminutos y perfectos. Los vi en una tienda y no pude resistirme, dijo, con el rostro sonrojado evitando mi mirada. Fue el primer regalo, el primer reconocimiento tangible de que había, de hecho, un bebé en camino. Se lo agradecí con lágrimas en los ojos y coloqué los zapatitos sobre la cuna de cedro. Parecían un pequeño faro de aceptación en nuestro mar de incertidumbres. Encontramos una rutina pacífica. Por la mañana, Lorenzo trabajaba en su taller, y yo descansaba, leía o bordaba. Por la tarde, él volvía, y almorzábamos juntos. Después nos sentábamos en el porche, él leyéndome el periódico, yo haciendo pequeños arreglos en ropa de bebé que Sofía empezó a traer. Vivíamos como una pareja de ancianos, una normalidad doméstica que era, en sí misma, un acto de desafío contra la anormalidad de nuestra situación. En esos momentos,
El embarazo dejaba de ser un fenómeno médico o un escándalo social. Era simplemente nuestra realidad, la realidad de dos seres humanos, en el crepúsculo de sus vidas, que recibieron un regalo inesperado y decidieron honrarlo con toda la dignidad y el amor que poseían. Claro, el miedo todavía estaba allí, la preocupación por mi salud, por el parto, por el futuro, pero la mayor parte del tiempo, esos miedos eran ahogados por la serenidad que construimos juntos. Éramos dos árboles viejos, con raíces profundas, que habían sido alcanzados por un rayo, pero en lugar de quemarse y morir, encontramos una manera de entrelazar nuestras ramas y florecer una última e improbable vez. El silencio de Javier era una presencia constante y dolorosa en mi vida. No llamaba, no visitaba. Cuando Sofía mencionaba mi nombre, él cambiaba de tema o salía de la habitación. Era como si yo hubiera muerto para él. Esperaba que, con el tiempo, su ira disminuyera, que la realidad de la situación le hiciera reconsiderar, pero estaba equivocada. Su ira no disminuyó, solo se solidificó, transformándose en un resentimiento duro y frío. Apareció en mi puerta sin avisar, unos 6 meses después de nuestra última y terrible conversación. Era un sábado por la tarde, y Lorenzo y yo estábamos en el porche. Mi barriga ya era grande e inconfundible, y me movía con la lentitud de un barco de vela. La visión de él, parado en la puerta, me hizo un nudo en el estómago. Parecía más viejo, más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. La ira lo estaba consumiendo. Lorenzo se levantó lentamente. Javier lo ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en mí, o mejor dicho, en mi barriga, con una expresión de asco. Necesito hablar con mi madre, a solas. Lorenzo me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí. Necesitaba enfrentar esto. Me lanzó una mirada de apoyo y entró en la casa, dejándonos solos. Javier no entró. Se quedó fuera de la puerta, como si temiera contaminarse si entraba en la propiedad. He venido aquí una última vez, dijo, con la voz desprovista de toda emoción, para darle una elección. Esperé, con el corazón pesado en el pecho. Este circo ya ha ido demasiado lejos. Inés y yo no aguantamos más. La gente nos para en la calle para preguntar por la abuela milagrosa. Nuestros amigos hacen bromas a nuestras espaldas. A nuestros hijos los molestan en la escuela. Has destruido la reputación de nuestra familia. Cada palabra era una puñalada. Yo no quería esto, Javier. No importa lo que querías, explotó, rompiendo la fachada de calma. Lo que importa es lo que hiciste, pero todavía hay una manera de arreglar esto. Una parte, al menos. Respiró hondo, recomponiéndose. Cuando esa criatura nazca, la das en adopción. Nadie tiene por qué saberlo. Sofía y yo podemos ayudar a encontrar una buena familia, lejos de aquí. Podemos decir que fue una falsa alarma, un error médico. La gente se olvidará, y entonces vienes a vivir conmigo y con Inés. Nosotros te cuidaremos, dejaremos esta locura atrás e intentaremos salvar lo que queda de nuestra familia. Lo miré, incrédula, entregar a mi hijo, borrar su existencia como si fuera un error inconveniente. Era la misma sugerencia que había hecho al principio, pero ahora, con el bebé moviéndose dentro de mí, sonaba aún más monstruosa. Esa es su elección, mamá. Este bebé, o su familia, su hijo, sus nietos, no puede tener ambos. Miré a mi hijo, al hombre que amamanté, al que enseñé a caminar, a leer, y vi a un extraño, un hombre tan consumido por la vergüenza y el miedo al qué dirán que estaba dispuesto a pedirme que abandonara a mi propio hijo. Una tristeza profunda, más profunda que la ira, me invadió. Tristeza por él, por la persona en que se había convertido. Lo siento mucho, Javier, dije, con la voz sorprendentemente firme. Siento mucho que veas las cosas de esta manera. Siento mucho que la opinión de los demás sea más importante para ti que tu propia madre. Me miró, esperando. La respuesta es no, dije, con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Este bebé es mi hijo, igual que tú, y yo no abandono a mis hijos. Su rostro se cerró, convirtiéndose en una máscara de piedra. Entonces ya no tengo madre, dijo fríamente. Si así es como eliges, entonces no, respondí, sintiendo mi corazón romperse en 1000 pedazos. Pero que sepas que mi puerta siempre estará abierta. Para ti, para Inés, para mis nietos. El amor de una madre no viene con condiciones. Me dio la espalda, sin decir una palabra más. Subió a su coche y se fue, levantando una nube de polvo en la calle silenciosa.
Me quedé allí, de pie, durante un largo rato, con la mano sobre mi barriga, sintiendo las pequeñas patadas en su interior. Había tomado una decisión. Había elegido la vida, la esperanza, el amor incondicional. Pero el precio de esa elección había sido mi propio hijo. Lorenzo salió y me abrazó, sin decir nada, y lloré en sus brazos, llorando por la familia que estaba creando y por la familia que acababa de perder. La idea de un baby shower parecía, al principio, ridícula. Un ritual para madres jóvenes, lleno de juegos tontos y risas despreocupadas. No encajaba con mi realidad, con la gravedad de mi situación. Pero la doctora Ana Lucía, que a esas alturas se había convertido más en una amiga que en una médica, insistió. «Te mereces una celebración, Eulalia», dijo durante una consulta. «Toda madre se la merece. No vamos a dejar que el prejuicio y el miedo te roben eso. Vamos a mostrarle a este pueblo que el amor y la vida deben celebrarse, sin importar la edad». Se encargó de todo, junto con un pequeño e inesperado grupo de aliadas. Estaba la esposa del panadero, una mujer robusta y de risa fácil, que siempre me daba un pan extra para el bebé. Había 2 hermanas mayores, monjas del convento local, que me veían como una especie de milagro viviente y rezaban por mí todos los días. Y estaba, para mi sorpresa, doña Carmen, mi vecina chismosa, que, después de pasar del shock a la fascinación, había decidido que ser amiga de la abuela milagrosa le daba un cierto estatus en la calle. Organizaron la fiesta en el pequeño patio del centro de salud, un domingo por la tarde. El lugar fue decorado con globos de colores y cintas de papel. Había una mesa llena de pasteles, sándwiches y agua de Jamaica. Era una escena surrealista y conmovedora. Dudé en ir. La idea de ser el centro de atención todavía me asustaba, pero Lorenzo me convenció. «Vamos a mostrarles que no tenemos nada que ocultar», dijo, ayudándome a elegir un vestido. Cuando llegamos, de la mano, fui recibida con aplausos. Eran unas 20 personas, un grupo ecléctico de mujeres que por diferentes razones habían elegido estar de mi lado. Me emocioné hasta las lágrimas. El momento más significativo, sin embargo, fue la llegada de Sofía. No solo vino, sino que trajo a su marido, Ricardo, y a mis 2 nietos adolescentes, Mateo e Isabela. Ricardo parecía incómodo, pero mis nietos me miraban con una curiosidad genuina, no con vergüenza. Sofía me abrazó con fuerza. «No me perdería esto por nada, mamá», susurró en mi oído. Su presencia allí, con su familia, era una declaración pública. Era ella eligiendo mi lado, a pesar de la presión de su hermano y de la sociedad. La fiesta fue simple y llena de calidez. No hubo juegos tontos, pero hubo muchas risas y conversaciones. Las mujeres compartieron sus propias historias de parto, me dieron consejos, tocaron mi barriga con reverencia y cariño. Mis nietos, después de una timidez inicial, se acercaron. «Abuela, ¿es verdad que el bebé patea?», preguntó Isabela, con sus ojos grandes y curiosos. «¿Quieres sentir?», pregunté. Puso su mano tímidamente en mi barriga, y sus ojos se abrieron de par en par de asombro cuando sintió un movimiento. «¡Guau!», exclamó riendo. Fue un momento de pura y simple conexión familiar, algo que pensé que quizás nunca más experimentaría. Los regalos eran modestos, pero llenos de significado. Pañales de tela, ropa tejida a mano, un móvil hecho de conchas. Cada regalo era un voto de confianza, un ladrillo en la construcción de nuestra nueva realidad. Al final de la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, la doctora Ana Lucía hizo un pequeño brindis con jugo de uva. «Por Eulalia y Lorenzo», dijo, levantando su vaso, «por recordarnos que la vida no sigue reglas, que el amor no tiene edad y que los verdaderos milagros están hechos de coraje y terquedad». Miré a mi alrededor, a esos rostros sonrientes. Miré a Lorenzo a mi lado, su mano en la mía. Miré a Sofía, conversando animadamente con la esposa del panadero. Miré a mis nietos, robando otro trozo de pastel. Aquello no era un circo, era una comunidad, pequeña, imperfecta, pero real. Ese día, en medio de los globos de colores y el olor a pastel, no me sentí como un escándalo o un milagro. Me sentí simplemente como una madre, rodeada de amor, esperando la llegada de su hijo. Y fue la celebración más desafiante y hermosa de mi vida. Los últimos meses del embarazo se arrastraron con la lentitud de una procesión. Mi mundo se encogió a las dimensiones de mi casa y mi jardín. Las salidas se volvieron raras y difíciles. Mi cuerpo estaba en su límite absoluto. Me sentía como un planeta pesado y lento, con un pequeño satélite girando en su núcleo.
dictando todas mis mareas y movimientos. El tiempo se medía en consultas médicas, en latidos del corazón escuchados en el ultrasonido, en pequeñas patadas y giros que se volvían cada vez más fuertes. Cada día que pasaba era una pequeña victoria, un paso más en dirección a lo desconocido. La doctora Ana Lucía ya lo había dejado claro. El parto sería una cesárea. No podemos arriesgarnos a un parto normal, Eulalia. Su corazón y su cuerpo no soportarían el estrés. Programaremos la fecha. Será más seguro para usted y para el bebé. La idea de una cirugía me asustaba, pero confiaba en ella. La fecha programada parecía un faro distante, 15 de noviembre, un día después del aniversario del fallecimiento de Mateo. La ironía no me pasó desapercibida. Una vida terminando, otra comenzando, casi en el mismo punto del calendario. Mientras esperábamos, la ansiedad y la expectativa creaban una atmósfera densa en nuestra casa. Había un sentimiento de antes y después. Estábamos viviendo los últimos días de nuestra vida, tal como la conocíamos. Pronto, el silencio sería roto por llantos, las noches serían interrumpidas por tomas de leche, y nuestras vidas, ya puestas patas arriba, serían revueltas una vez más. Lorenzo era la personificación de la calma, pero yo veía la tensión en sus manos, en la forma en que lijaba y pulía incesantemente la cuna ya perfecta, como si el acto de trabajar con las manos pudiera calmar la agitación de su alma. ¿Tienes miedo?, le pregunté una noche, mientras observábamos la luna por la ventana. Tardó en responder. Estoy aterrorizado, admitió con la voz baja. No por mí, por ti. Y estoy aterrorizado con la idea de sostener a un bebé de nuevo. Ha pasado tanto tiempo. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si lo dejo caer? Su confesión me conmovió. Nosotros dos, que ya habíamos criado hijos, que éramos abuelos, nos sentíamos como adolescentes sin preparación. Lo haremos mal, respondí, tomando su mano. Cometeremos errores, pero lo haremos juntos. Es lo único que importa. Sofía llamaba todos los días. El puente entre nosotros se había solidificado. Anunció que se tomaría una licencia en el trabajo para quedarse conmigo las primeras semanas después del nacimiento. La oferta, hecha sin dudarlo, fue el mayor regalo que podría haberme dado. Incluso Javier dio una señal de vida, aunque indirecta. Mi nieta Isabela me llamó un día, con voz conspiradora. «Abuela, papá preguntó por ti». Fingió que no estaba preguntando, pero preguntó si estabas bien. Fue una pequeña rendija de luz en una puerta que pensaba que estaba cerrada para siempre. Los días se convirtieron en una rutina de espera. Arreglaba y desarreglaba el pequeño cajón con la ropa del bebé. Leía libros sobre el cuidado de recién nacidos, tratando de refrescar una memoria de 50 años. Me sentaba en el jardín, sintiendo el sol en la piel, hablándole a la vida dentro de mí. «Falta poco, mi pequeño milagro», le susurraba a mi barriga. «Falta poco. Ten paciencia con esta casa vieja tuya. Ya casi llegamos». El aire estaba cargado de una electricidad silenciosa. Cada punzada, cada calambre, me hacía contener la respiración. Estábamos al borde del precipicio, mirando hacia la mayor y más aterradora aventura de nuestras vidas. La larga espera estaba casi al final. La tormenta se estaba formando en el horizonte. La naturaleza, con su propia poesía, decidió que la llegada de mi hijo debía ser anunciada por una tormenta, no la cesárea planeada para la semana siguiente, sino un nacimiento que seguiría su propio calendario, tan terco e improbable como la propia concepción. La noche comenzó cálida y bochornosa. El aire estaba pesado, quieto, cargado de una electricidad que me erizaba los vellos del brazo. Nubes oscuras se acumularon sobre San Miguel, tragándose la luna y las estrellas. Lorenzo y yo estábamos sentados en la sala, en silencio, escuchando el viento comenzar a aullar afuera. Alrededor de las 10 de la noche, sentí la primera contracción. No fue un dolor, sino un apretón intenso, un endurecimiento de mi barriga que me dejó sin aliento. Intenté disimular. No quería alarmar a Lorenzo, pero pronto vino otra, más fuerte. «Lalita, ¿qué pasa?», preguntó, viendo la mueca en mi rostro. Creo que es la hora», logré decir, entre respiraciones. El pánico que vi en sus ojos fue un espejo del mío. «Pero la cesárea no es hoy», balbuceó. «El bebé no lo sabe», respondí, intentando una sonrisa que salió más como una mueca de dolor. Y entonces, el cielo se abrió. La lluvia comenzó a caer, no como una lluvia de verano, sino como un diluvio, una cortina de agua que castigaba el techo y transformaba las calles empedradas en ríos. Sonó el primer trueno, un rugido que hizo temblar toda la casa. Lorenzo, a pesar del pánico inicial,
Actuó con una rapidez y eficiencia que me maravillaron. Tomó la pequeña maleta que habíamos preparado y la puso cerca de la puerta. Me ayudó a levantarme, sosteniendo mi peso. Llamó a la doctora Ana Lucía, con la voz firme a pesar de la situación. «Vamos en camino». El viaje al hospital, que normalmente tomaría 15 minutos, se convirtió en una odisea. La vieja camioneta de Lorenzo se deslizaba por las calles resbaladizas. La lluvia era tan intensa que los limpiaparabrisas apenas daban abasto y los relámpagos iluminaban la noche con destellos fantasmagóricos, revelando un mundo sumergido en agua. Con cada sacudida del coche, una nueva contracción me golpeaba, más fuerte, más larga. Me aferraba al asiento, tratando de respirar como la doctora Ana Lucía me había enseñado. Lorenzo conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía, sus dedos firmes y cálidos anclándome a la realidad. «Respira, mi amor, respira conmigo», decía, su voz tranquila un faro en mi tormenta de dolor. Veía el miedo en su rostro, iluminado por el tablero del coche, pero también veía una determinación feroz. No iba a dejar que nos hundiéramos. Cuando finalmente llegamos al hospital, yo estaba empapada de sudor y exhausta. La doctora Ana Lucía ya nos esperaba en la entrada, su rostro joven y serio bajo la fría luz de la emergencia. «El bebé decidió hacer una entrada dramática, ¿eh?», dijo, intentando aliviar la tensión mientras me ponían en una silla de ruedas. Mientras me llevaban por los pasillos blancos y estériles, miré a Lorenzo. Estaba empapado de lluvia, con el pelo blanco pegado a la frente, pero sus ojos nunca dejaron los míos. La tormenta rugía afuera, y una tormenta aún mayor ocurría dentro de mi cuerpo. Todo era caos, dolor y miedo, pero su mirada me decía que, pasara lo que pasara, no estaba sola. El viaje había sido aterrador, pero habíamos llegado. Ahora, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La sala de operaciones era fría y espantosamente brillante. El olor a antiséptico era fuerte, y el sonido de los monitores cardíacos creaba una banda sonora constante y ansiosa. Un equipo de médicos y enfermeras se movía a mi alrededor con una eficiencia tranquila, sus voces ahogadas detrás de las mascarillas. Permitieron que Lorenzo se quedara conmigo, vestido con un traje verde que lo hacía parecer extraño y fuera de lugar. Se sentó junto a mi cabeza, sosteniendo mi mano, sus ojos castaños y amables, lo único familiar en ese ambiente alienígena. La anestesia hizo que perdiera la sensación de la cintura para abajo, una ausencia de sentimiento que era casi tan extraña como el dolor de las contracciones. Podía oír las voces de los médicos, sentir una ligera presión en mi barriga, pero todo parecía distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona. La doctora Ana Lucía estaba al mando, su voz clara y segura cortando la tensión. «Todo bien, Eulalia. Ya casi llegamos. Lo estás haciendo muy bien». El miedo era una presencia fría en mi pecho. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si mi viejo corazón no aguantaba? ¿Y si...? Apreté la mano de Lorenzo con fuerza, y él se inclinó cerca, susurrando en mi oído. «Estoy aquí, Lalita. Estoy aquí mismo. Piensa en nuestro jardín. Piensa en el olor de las rosas después de la lluvia». Cerré los ojos e intenté transportarme a mi porche, a la seguridad de mi casa, pero el pitido de los monitores me traía de vuelta. El tiempo se estiró y se encogió. Pareció una eternidad y un parpadeo, y entonces oí a la doctora Ana Lucía decir: «Ok, aquí vamos». Hubo un momento de silencio suspendido, un instante en el que el universo entero pareció contener la respiración. Y entonces, un sonido, un llanto. No era un llanto débil o vacilante, era un llanto fuerte, vigoroso, lleno de vida y de indignación por haber sido arrancado de su mundo cálido y oscuro. Un sonido que cortó el ruido de los monitores, el zumbido de las luces, el miedo en mi corazón. Era el sonido más hermoso que jamás había oído. Las lágrimas que rodaron por mi rostro eran cálidas, una liberación de toda la tensión, de todo el miedo, de todos los meses de incertidumbre. «Es una niña, Eulalia». La voz de la doctora estaba llena de triunfo y alivio. Una niña preciosa y sana. A través de mis lágrimas, vi a una enfermera acercarse con un pequeño bulto de mantas, y allí estaba ella, una carita roja y arrugada, un mechón de pelo negro y mojado, y ojos que aún no habían decidido abrirse al mundo. Era diminuta. Y era perfecta. Lorenzo lloraba abiertamente, sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. Se inclinó y besó mi frente, un beso salado de lágrimas y sudor. «Es preciosa, mi amor, como tú». La enfermera acercó al bebé a mi rostro. Estiré el cuello y toqué su mejilla con la mía. Su piel era increíblemente suave. El llanto se detuvo por un instante,
como si reconociera algo, una presencia, un olor. En ese momento, todo lo demás desapareció. El pueblo y sus susurros, la ira de Javier, mi edad, mis dolores. Nada de eso importaba. Lo único que existía era ese pequeño ser, esa nueva vida que Lorenzo y yo habíamos creado contra todo pronóstico. Clara, susurré con la voz ronca. Se llama Clara. Lorenzo sonrió a través de las lágrimas. Clara, luz. Es perfecto. Afuera la tormenta había pasado, y en la fría y brillante sala de operaciones, mi propia luz acababa de nacer. Estaba exhausta. Me sentía como si hubiera luchado una guerra, pero mi corazón rebosaba de un amor tan abrumador, tan puro, que parecía capaz de iluminar el mundo entero. El milagro no era el embarazo, el milagro era ella. Las horas siguientes fueron un borrón de agotamiento y euforia. Me llevaron a una sala de recuperación, donde el silencio era una bendición después del drama de la sala de operaciones. La tormenta de afuera se había calmado, dejando tras de sí un aire limpio y el suave sonido de la lluvia goteando de los canalones. Clara, después de ser examinada y limpiada, fue puesta en mis brazos. Sostenerla por primera vez fue un momento de pura reverencia. Era tan ligera, tan frágil. Su olor era una mezcla de leche y de algo nuevo, algo que solo los recién nacidos tienen. Envolví mis dedos alrededor de su manita diminuta, y ella apretó mi dedo con una fuerza sorprendente. Lorenzo se sentó en el borde de la cama, el rostro marcado por el cansancio y la admiración. No podía dejar de mirarla. Extendió un dedo áspero y acarició su mejilla con una delicadeza que nunca le había visto. Nunca pensé, comenzó, con la voz entrecortada. Nunca pensé que volvería a sentir esto. Nos quedamos allí, los tres, en el silencio del hospital, mientras el mundo dormía. Éramos una pequeña isla de admiración, una familia recién formada en medio de la noche. La enfermera vino a revisar mis signos vitales, sonriendo ante la escena. La doctora Ana Lucía pasó a verme, con los ojos cansados pero brillando de satisfacción. «Ustedes dos hicieron un gran trabajo», dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Ahora descanse, mamá. Se lo ha ganado». Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, pintando la habitación con tonos de gris y rosa, llegó Sofía. Debió de haber conducido en mitad de la noche, tan pronto como Lorenzo la llamó. Su rostro estaba pálido de preocupación, pero cuando vio a Clara durmiendo en mis brazos, su expresión se transformó en puro asombro. «Mamá, es perfecta». Se acercó lentamente, como si temiera romper el encanto. Le ofrecí. «¿Quieres sostenerla?». Con manos temblorosas, Sofía tomó a su nueva hermanita. La sostuvo con la familiaridad de una madre, meciéndola suavemente. Las lágrimas corrían por su rostro. «Tenía tanto miedo, mamá», susurró, mirando la pequeña cara dormida. «Miedo por usted. Pero mirándola ahora, lo entiendo». En ese momento, la última barrera entre nosotros se derrumbó. Ya no era la hija asustada y avergonzada. Era una hermana mayor, mirando a la más pequeña con un amor protector. Lorenzo se levantó y rodeó los hombros de Sofía con su brazo. Y allí, en esa escena silenciosa, yo en la cama, exhausta pero feliz, Lorenzo y Sofía de pie, lado a lado, maravillados con el pequeño milagro en sus brazos, sentí una sensación de plenitud. Mi familia. No era la familia que había planeado. No era la familia que la sociedad esperaba. Era una familia remendada, improbable, forjada en el fuego del escándalo y el coraje. Pero era mi familia, y era más fuerte y más real que cualquier otra cosa. El amanecer silencioso trajo consigo la promesa de un nuevo día y de un nuevo comienzo. Volver a casa unos días después fue como entrar en otro mundo. La casa era la misma, las paredes blancas, las baldosas rojas, la bugambilla en la ventana, pero todo parecía diferente, visto a través de las lentes de la maternidad recién descubierta. El silencio que antes llenaba las habitaciones ahora parecía un espacio vacío, esperando ser llenado por el llanto, las risas y los sonidos de una nueva vida. Lorenzo y Sofía lo habían preparado todo. La cuna de cedro estaba en la habitación, con sábanas limpias y la pequeña manta amarilla que había tejido para Javier hacía más de 50 años. Sofía había puesto un jarrón de flores frescas en la mesita de noche. La casa olía a limpio y a pastel de elote, que ella había horneado. Entrar en casa con Clara en brazos fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Crucé el umbral no como la viuda Eulalia, la vieja solitaria, sino como madre de nuevo, trayendo a casa a mi hija. Lorenzo estaba a mi lado, cargando las maletas.
su rostro iluminado por una sonrisa que parecía no querer irse. Los primeros días fueron una niebla de cansancio, aprendizaje y amor. Redescubrí los ritmos olvidados de un recién nacido, las tomas nocturnas, el cambio de pañales, el arte de calmar un llanto inconsolable. Mi cuerpo dolía por la cirugía y el agotamiento era mi compañero constante, pero cada vez que miraba la carita de Clara, cada vez que se acurrucaba en mi pecho, la fuerza volvía. Sofía fue un ángel. Cocinaba, limpiaba, me cuidaba y me dejaba descansar. Asumió el papel de cuidadora con una gracia y una competencia que me llenaban de orgullo. Verla sosteniendo a Clara, cantándole las mismas canciones que yo le canté a ella, era un círculo de vida que se cerraba, una cadena de amor que pasaba de una generación a otra. Lorenzo, por su parte, se transformó. El carpintero tranquilo y reservado descubrió un lado suyo que quizás ni él sabía que existía. Era torpe con los pañales, pero era un maestro en mecer a Clara hasta que se dormía, caminando por la casa con ella en sus brazos fuertes, tarareando viejas canciones de Oaxaca. Era la roca en la que todos nos apoyábamos. La noticia del nacimiento se extendió por el pueblo, pero esta vez la atmósfera era diferente. El escándalo dio paso a la realidad. Había nacido un bebé sano y real. Las vecinas que antes susurraban ahora aparecían en mi puerta con regalos, una sopa de pollo, un pijama de bebé, un consejo. La humanidad básica, el instinto de celebrar una nueva vida, parecía haber superado el juicio. Pero la mayor sorpresa llegó una semana después. Sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Contesté, vacilante. «¿Mamá?» La voz era de Javier. Era baja, vacilante, casi irreconocible. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Sofía me dijo que ya volvieron a casa, que es una niña. Hizo una pausa. Pude oírlo respirar al otro lado de la línea. «¿Está bien? ¿Tú estás bien?» Las preguntas eran simples, pero cargaban el peso de meses de silencio y dolor. «Estamos bien, Javier. Es preciosa». Otro silencio. Y luego, las palabras que pensé que nunca más oiría. «Lo siento, mamá. Yo estaba equivocado». Las lágrimas rodaron por mi rostro. No eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi me quitó el aliento. «Lo sé, mijo, lo sé». No resolvimos todo en esa llamada. La herida era demasiado profunda para ser curada con unas pocas palabras, pero era un comienzo. Era una mano extendida sobre el abismo que nos separaba. Colgué el teléfono y miré a Clara, que dormía pacíficamente en la cuna. Mi familia estaba rota, pero no destruida. Había esperanza, y la esperanza estaba aprendiendo. Era la fuerza más poderosa del universo. Podía florecer en los lugares más áridos, en los corazones más endurecidos, y en los vientres más viejos e improbables. 5 años han pasado, 5 años que volaron y se arrastraron, como solo el tiempo sabe hacer cuando se mide por la vida de un niño. El polvo del escándalo se asentó hace mucho tiempo, reemplazado por el polvo de la vida cotidiana. Hoy, sentada en mi mecedora en el porche, la misma silla donde Mateo leía su periódico y donde viví tanto de mi soledad, observo una escena que todavía, a veces, me parece un sueño. Clara, con sus 5 años de energía inagotable, corre por el jardín. Su pelo negro y liso vuela tras ella, y su risa es como el sonido de pequeñas campanas. Está persiguiendo mariposas con una pequeña red, un regalo de su padre. Lorenzo está arrodillado cerca de los rosales, enseñándole la diferencia entre un capullo y una flor, sus manos grandes y ásperas guiando las manitas de ella con una ternura infinita. Ya no es solo el carpintero, es el papá Lorenzo, el héroe que arregla juguetes rotos y cuenta las mejores historias. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en el jardín de casa, 1 año después del nacimiento de Clara. Fue una fiesta pequeña, solo con nuestra familia y los amigos más cercanos. Sofía y su familia estaban allí, y, para sorpresa de todos, Javier también vino. No se quedó mucho tiempo, y todavía había una incomodidad entre nosotros, pero vino. Sostuvo a su nueva hermana por un momento, y vi en sus ojos una tregua, el comienzo de una aceptación. La reconciliación ha sido un proceso lento, como la curación de un hueso roto, pero estamos en camino. Viene de visita en los días festivos. Mis nietos adoran a su tía pequeña. Poco a poco, nuestra familia se está remendando. El pueblo se acostumbró a nosotros. Ya no somos el milagro de San Miguel. Somos solo Lalita y Lorenzo, los viejos que tienen una hija pequeña. La gente nos saluda en la calle, pregunta por Clara,
Nos trata con una normalidad que un día pareció inalcanzable. Mi salud, contra todos los pronósticos, se ha estabilizado. La doctora Ana Lucía dice que tener un motivo para despertarse todos los días es el mejor remedio que existe. Claro, me duelen los huesos. Me cansa correr detrás de una niña de 5 años, pero es un cansancio bueno, un cansancio lleno de propósito. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio y Clara duerme en su habitación, Lorenzo y yo nos sentamos en el porche, miramos las estrellas y conversamos sobre nuestro día, sobre las cosas graciosas que Clara dijo o hizo. Vivimos una vida doméstica tranquila y feliz, el tipo de vida que ambos pensábamos haber perdido para siempre. ¿Quién lo diría, Lalita?, dijo la noche pasada tomando mi mano. Nosotros, empezando todo de nuevo. Miré nuestro jardín, iluminado por la suave luz de la luna. Las flores que cuidé durante tantos años parecían más vibrantes que nunca. La vida, me di cuenta, es como este jardín. A veces las flores viejas se marchitan y mueren. A veces el suelo parece seco e infértil. Pero si sigues cuidándolo, si tienes paciencia y coraje, una semilla improbable puede brotar, incluso en el invierno de tu vida, y dar la flor más hermosa de todas. Dicen que la vejez es el tiempo de cosechar lo que se sembró. Para mí, fue el tiempo de sembrar de nuevo. La edad puede traer arrugas a la piel, pero no tiene por qué traer arrugas al alma. ¿Y la mía? Mi alma se siente más joven que nunca, porque nunca es demasiado tarde para que la vida te sorprenda con un milagro. Y mi milagro ahora está llamando desde el jardín, pidiéndome que vea la mariposa que finalmente logró atrapar. Y esa es mi historia. Una pequeña vida, en un pequeño pueblo, que se convirtió en algo extraordinario. Si este relato de un corazón que se negó a envejecer ha tocado el suyo de alguna manera, me encantaría saberlo. Dejen un comentario. Cuéntenme sobre las sorpresas que la vida les ha deparado. Sus me gusta ayudan a que esta historia encuentre otros corazones, y si se suscriben, continuaremos explorando juntos los infinitos y maravillosos giros del viaje humano. Gracias por escucharme. Ahora, si me disculpan, tengo una mariposa que admirar.